Es el fin del mundo, pero tengo el sistema de Minecraft 106, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 106. ¿No es ese el mono blanco? Henry miró fijamente el rostro familiar que tenía delante, con el corazón encogido antes de siquiera sentir alegría. ¿Quién había matado al mono blanco? Tenía las manos y los pies helados. Tras mirar a su alrededor varias veces, cargó rápidamente el cadáver del mono blanco, corriendo más de 10 kilómetros antes de detenerse. Solo está a medio llevar, pero pesa muchísimo. Henry bajó el cadáver del mono blanco y lo examinó detenidamente. Descubrió que su cuerpo desaparecía lentamente. Sin duda, es esa persona. Solo había presenciado esta extraña escena una vez, cuando se trataba de ese hombre. Los zombis que mataba se desvanecerían en el aire, sin dejar rastro. Tengo que comerlo mientras esté caliente. No puedo desperdiciarlo. Henry comenzó a devorar la carne, sin siquiera masticarla, y empezó a comer directamente del cuerpo del simio blanco. Con cada bocado que consumía, la fuerza de Henry aumentaba. Su cuerpo se tornaba carmesí e irradiaba un vapor abrasador. Dondequiera que se acercaba, la carne del simio blanco se volvía blanca rápidamente. Bien, me ahorra comer carne cruda, pensó Henry con indiferencia, encontrándolo incluso más delicioso así. Mientras tanto, el cadáver del simio blanco cayó en un charco de agua, desapareciendo al encontrarse con un zombi. Aturdido, el zombi se zambulló en el charco y, presa del pánico, devoró el cadáver del simio blanco. En ese momento, una corriente eléctrica recorrió su mente, y casi al instante se convirtió en un zombi mutado. Ahora puedo pensar. Antes, como un zombi común, siempre había estado aturdido, como en su infancia. Ahora, como zombi mutado, por fin podía pensar por sí mismo. Antes, era como si estuviera muerto, sin ninguna sensación. Dolor, oído, tacto, nada. Apretando las manos, Xiao Ze rió con ganas. Aunque no entendía lo que acababa de pasar, estaba seguro de que era algo bueno. Al salir del estanque, el agua, antes cristalina, ahora era un charco de sangre. ¿Habrá habido una pelea? ¿Gané? Reflexionó Xiao Ze, dándose cuenta de que debía de haberse comido a la criatura con la que había luchado. ¿Me comí a otro zombi? Su rostro palideció y Ding Ze sintió unas repentinas ganas de vomitar. Aunque se había convertido en zombi, aún albergaba resentimiento, y comer una criatura humanoide era demasiado para él. Reprimió las ganas de vomitar durante un buen rato antes de recuperarse. Aunque no sé qué comí, te lo agradezco, dijo Xiao Ze lentamente. Su mirada se posó en la falda de la montaña y luego bajó corriendo. Antes del brote zombi, su último recuerdo era conducir al campo para encontrar a su esposa e hijos, y luego ser mordido e infectado por un zombi. En lo más profundo de su conciencia, el simio blanco abrió lentamente los ojos. Creo que he entrado en la mente de un zombi mutado. Debe ser una simbiosis de conciencias. Nunca imaginé que me comería una basura tan inútil, qué desgracia. No me quedan muchas fuerzas, incluso tengo que apresurarme para pensar. El simio blanco estaba extremadamente débil y luego cerró lentamente los ojos. Generalmente, después de convertirse en zombi, la mentalidad cambia, pero Xiao Ze es diferente, aunque el simio blanco aún no se ha dado cuenta. En la ladera de la montaña, la entrada original de la cueva del simio blanco había sido completamente sellada por el barro. Un grupo de personas estaban sentadas juntas, devorando la comida que Wan Shan les había traído. Come despacio, no te ahogues. Wan Shan se sentó junto a Chen Fen, quien lo miró agradecido. Si no hubiera entrado accidentalmente en este lugar, todos estarían muertos. Si no ocurría nada inesperado, Wan Shan comenzaría a construir caminos tras excavar una gran área y luego liberaría agua para crear un río artificial, y el simio blanco debió de haberlo notado hace mucho tiempo. Al enterarse de la presencia de Wan Shan, se adheriría al principio de no desperdiciar nada, se comería a todos y luego huiría. Se podría decir que si Wan Shan no hubiera insistido en una construcción estricta en ese momento, este grupo de personas habría estado condenado. Al observar a la multitud, que parecía refugiada, los ojos de Wan Shan brillaron con complejas emociones. Tras el apocalipsis, el destino de la gente común era como la hierba, meciéndose al viento, incapaz de controlar sus propias vidas. Tras el colapso del orden original, todo había desaparecido.
Los ingenieros, que una vez fueron respetados, eran solo hombres comunes en el apocalipsis, considerados, como mucho, trabajadores. Hermano, ¿cuáles son tus planes? Shen Feng comió algo para saciarse, miró a Wang Shan y preguntó. ¿MMM? Wang Shan, aparentemente sin esperar que Shen Feng preguntara esto, se lo explicó. Ahora reconstruiremos la civilización con este lugar como centro. ¿Quién iba a imaginar que el hombre se emocionaría muchísimo al oír esto? Así que sacó una escama de serpiente de su bolsillo y se la entregó a Wang Shan. La escama se volvió cristalina bajo la luz del sol, y era imposible distinguir que originalmente era negra. ¿Qué es esto? Wang Shan tomó la escama, algo confundido por el motivo. Esta escama se encontró en la guarida del simio blanco. A menudo la usaba para hacerme preguntas sobre temas relacionados, dijo Shen Feng, un experto en arqueología que había viajado por todo el mundo, observando la escama con nostalgia y diciendo lentamente. Mi esposa y yo fuimos capturados por el simio blanco en una zona costera, la región donde estalló la crisis zombie. En ese momento, el simio blanco nos capturó. Al descubrir mi identidad, se llenó de alegría y solía usar la escama de serpiente para hacerme preguntas. Existen leyendas sobre serpientes en todo el mundo. La serpiente seductora del jardín del Edén, la serpiente de la destrucción en la mitología griega y la serpiente ladrona que robó el elixir de la inmortalidad de Gilgamesh. Tras viajar por diversas regiones del mundo, Shen Feng descubrió que en las regiones nórdicas, los mitos sobre serpientes eran mayoritariamente negativos, mientras que en el sur y el este de Asia eran positivos. A diferencia de las serpientes originales, las serpientes del sur y el este de Asia eran mitad humanas, mitad serpientes. El reino del elefante blanco era un símbolo de cosecha, y las serpientes del este de Asia, huelga decirlo, también eran mitad humanas, mitad serpientes. Al principio, pensé que se trataba de un simple culto a la fertilidad, como las ranas. Tras observar a estas prolíficas criaturas, los antiguos las usaron como tótems para intentar obtener su poder. Pero más tarde descubrí que no era así. En el norte de Europa y Mesopotamia, es posible que se encontraran con una serpiente enorme. No ponía huevos, y cuando se ocultaba bajo la superficie del agua, era una sombra larga y oscura, increíblemente grande, que dio origen a la leyenda de Jurmungand, la serpiente que rodea el mundo. Esta serpiente llegó más tarde a nuestro lado, y entonces, por alguna razón desconocida, apareció algo con cabeza humana y cuerpo de serpiente que entró en la civilización humana primitiva, trayendo conocimiento a nuestros antepasados. La llamo la serpiente. Wang Shan escuchó, confundido, sin comprender su significado. Viajamos por todo el mundo y finalmente encontramos rastros de la serpiente en 3 lugares. Los antiguos observaron a estas criaturas y las tallaron en muros de piedra. Esta gran serpiente, con cabeza y cola conectadas, la llamo el Uroboros. La mirada de Shen Feng se fijó en Wang Shan. Estas son la región glacial más septentrional, la región montañosa nevada más alta del mundo y la selva tropical más grande del mundo. En un instante, una descarga eléctrica recorrió la mente de Wang Shan. ¿No fueron estos los lugares donde comenzó el brote zombie? Además, en la mitología nórdica, Jormungand, la serpiente que rodea el mundo, se representa con la cabeza y la cola entrelazadas, mordiéndose la cola. Así es, probablemente hayas oído que estos 3 lugares son el origen del brote zombie. Simio Blanco debió haber oído algo. Me preguntaba estas cosas con rodeos. En ese momento estaba confundido y no entendía a qué se refería, recordó Shen Feng. Recordó cómo, a pesar de no tener ningún valor real, Simio Blanco lo trataba con cariño. Todos los demás poseían habilidades irreemplazables, mientras que él era un simple arqueólogo, cuya única característica distintiva eran sus viajes alrededor del mundo y su investigación sobre la mitología de las serpientes. Ese día, no supo qué había pasado, solo que Simio Blanco estaba de buen humor y les permitió salir a vigilar un rato. Aunque no podían ir muy lejos, seguía siendo un raro período de libertad. En ese momento, Shen Feng miró a Simio Blanco desde lejos y lo vio sosteniendo una escama de serpiente ante sus ojos, examinándola a la luz del sol. Shen Feng intuyó de inmediato que algo andaba mal. Simio Blanco debía tener segundas intenciones. A partir de entonces, se volvió cauteloso, hablando solo de cosas sin importancia. Simio Blanco escuchaba atentamente y luego se marchaba. Más tarde, más personas entraron en la mazmorra, incluyendo un soldado que conversó extensamente con Shen Feng. Se reveló información sobre la ubicación del brote zombie y la situación en el frente.
Gracias a él, Shen Feng supo que no se trataba de un simple brote zombie, sino de un ataque premeditado, como si se tratara de una conspiración que acechaba en las sombras durante miles de años. Más tarde, este soldado resistió el plan de reproducción del simio blanco y fue devorado por numerosos zombies mutantes, sin dejar rastro. Shen Feng ni siquiera tuvo tiempo de preguntarle el nombre al soldado, y al final, solo le erigió una tumba en la mazmorra. Guan Shan miró pensativo la escama de serpiente que tenía en la mano. No sé de dónde salió esta escama, pero debe ser muy importante para el simio blanco, dijo Shen Feng, con la mirada fija en la escama. Tenía muchas ganas de estudiarla. Guan Shan la examinó desde todos los ángulos, sin encontrarle nada particularmente especial. Parecía una escama de serpiente común y corriente, de esas que se encuentran en cualquier serpiente que se escoge al azar en un campo. Puedes estudiarla, pero no puedes sacarla de la zona segura, dijo Guan Shan, entregándole la escama a Shen Feng. Lo único que sabía con certeza era que no le serviría de nada, así que era mejor dejarla en la zona segura para que Shen Feng la estudiara. Incluso si la escama fuera realmente poderosa, mantenerla en la zona segura no le importaba nada a él. ¿En serio?, preguntó Shen Feng, sorprendido por la actitud indiferente de Guan Shan. Normalmente, la gente lo escondería como el simio blanco, estudiándolo en secreto. Había pasado por una gran lucha interna antes de entregárselo a Guan Shan. Claro que puedes. Esto no me sirve. Si les sirve a otros, es mejor guardarlo en la zona segura que en mis manos. A menudo estaría fuera de la zona segura en el futuro, así que si les servía a otros, era mejor guardarlo allí. Pero no lo saques. Si hay una oportunidad en el futuro, te llevaré de nuevo a esos 3 lugares para que los estudies, dijo Guan Shan, sin notar la mirada ardiente de Shen Feng. Solo se enteró de estos 3 lugares un mes antes del brote zombie. Al principio pensó que nunca conocería sus secretos, pero nunca esperó que Guan Shan dijera algo así. En ese momento, el corazón de Shen Feng comenzó a latir con fuerza y todo su cuerpo tembló de emoción. Sí, si de verdad fuera posible. Shen Feng se acercó con manos temblorosas. De verdad no sé cómo recompensarte. Tras pensarlo un buen rato, Shen Feng seguía sin encontrar la manera de recompensarlo. Al fin y al cabo, solo era un arqueólogo común y corriente, no como un ingeniero civil capaz de construir casas, ni como otros científicos útiles. No pasa nada, no necesitas recompensarme, solo necesitas vivir. Guan Shan se sobresaltó al ver su apariencia. Los había salvado no por una recompensa, sino por su conciencia humana. Como dice el refrán, en la pobreza, cultiva tu propia virtud. En la riqueza, ayuda a los demás. Ahora que tenía la fuerza y una amplia zona de seguridad, buscar supervivientes era solo cuestión de su habilidad. Quería salvar a tantos como fuera posible. Al ver la expresión emocionada de Shen Feng, Guan Shan se alejó en silencio, recordando la escama de serpiente de antes. Quizás realmente guardaba un gran secreto. Pero, por desgracia, el único que lo sabía, el simio blanco, ya había sido partido en 2 y arrojado de la montaña. Si lo hubiera sabido antes, debería haberle roto las extremidades y torturado. Una figura grácil descendía de la montaña. Wen Yating caminaba por la ladera con soltura, con sus tacones altos, aparentemente sin esfuerzo. Su semblante seguía siendo tan frío como cuando la conoció. Era taciturna y exudaba un aura de inaccesibilidad. Acercándose a Guan Shan, Wen Yating preguntó sucintamente. El coche está aquí. ¿Cuándo bajamos? Miró al grupo con un destello de lástima en sus ojos, habitualmente fríos. La Wen Yating original nunca habría mostrado semejante mirada. Guan Shan se sintió complacido al ver esto. El entorno realmente podía cambiar a una persona. Pasar tiempo en un ambiente amoroso fomentaba la compasión, y viceversa. Ahora, los derribaré, dijo Guan Shan, caminando hacia Shen Feng. Tras una breve conversación, todos se levantaron y siguieron cojeando tras Guan Shan. Acababan de escapar del interior, y algunos caminaban con paso vacilante, como si hubieran olvidado cómo caminar, algo innato en sus instintos. Por lo tanto, se movían con extrema lentitud. Wen Yating siguió a Guan Shan. El hombre que iba delante se giró, la miró y dijo con un toque de sorpresa. Pensé que estarías impaciente. ¿Por quién me tomas? El tono de Wen Yating era gélido, aparentemente reacio a reconocer al hombre. Pasó junto a Guan Shan y avanzó sola. Shen Feng los seguía a distancia, observándolos y sonriendo con complicidad, sintiendo que la juventud era realmente hermosa.
Al mirar atrás, vio que el lugar que les había traído interminables pesadillas estaba ahora bloqueado, y el culpable había sido partido en dos, casi por la mitad. Al bajar de la montaña, soplaba una suave brisa de montaña, y entre el juego de luces y sombras, el grupo se ayudaba mutuamente a bajar por el sendero. Aunque la ciudad seguía en ruinas, e incluso habían oído los rugidos de los zombies al descender, ya no tenían tanto miedo. Sabían que en algún lugar, dentro de esta ciudad, había surgido una poderosa zona segura, capaz de proteger a otros y permitirles atacar activamente a los forasteros. Su idea era tan grandiosa e increíble, que les daba la sensación de que sin duda triunfaría. Miren hacia adelante, dijo Wang Shan, volviéndose para mirar a todos. Todo es cosa del pasado. Es hora de avanzar. Shen Fen escuchó, sonrió sinceramente y asintió, diciendo: sí, todos debemos mirar hacia adelante. Después de que todos se instalaran en la zona segura, la cabeza del ingeniero civil volvió a latir con fuerza. La ya enorme carga de trabajo había aumentado drásticamente. Dim Ce sintió que la cabeza le iba a estallar y se acercó en secreto a Wang Shan. Hermano Wang, ¿podrías encontrar un vecindario para enviarlos? No podemos con tanta gente. Cada vez que abrían los ojos, tenían que construir casas para 10 o incluso docenas de personas más. Era abrumador. Realmente no sabían cómo iban a seguir adelante. De acuerdo, me encargo yo. Le pediré a Xion Yan que te ayude, asintió Wang Shan, sintiendo que era pedir demasiado. Estas personas lo ayudarían a construir la presa del río más adelante, así que necesitaban ser utilizadas en áreas más cruciales. Él era responsable de cavar la zanja, liberar el agua y la construcción principal del canal del río. Wang Shan incluso quería construir una presa adicional. Podría construir la estructura principal él mismo, pero el resto requeriría a estas personas. Estas personas nunca imaginaron que, debido a las palabras de Ding Ce, su futuro se volvería aún más difícil. Después, Wang Shan se acercó a Liu Qingquan, le preguntó si había sucedido algo recientemente y le informó sobre los siguientes pasos. De acuerdo, daré la misión enseguida, asintió Liu Qingquan, sacó un mapa y señaló. Hay una ciudad del siglo Furo no muy lejos, con capacidad para más de 5000 personas, ¿qué tal si la instalamos allí? Wang Shan se inclinó para echar un vistazo y pensó que era buena idea, la distancia era adecuada. De acuerdo, le pediré a Xion Yan que lleve a algunas personas allí. Los candidatos pueden ofrecerse como voluntarios. Liu Qingquan asintió, guardó el mapa y, entonces, recordó algo. Por cierto, Lu Chuan se llevó los puntos restantes de Wang Yongqi. De acuerdo, asintió Wang Shan, y luego pensó en Wang Yongqi, el hombre al que había matado, que se lo merecía. Si esa chica no se lo hubiera dicho, lo habría tratado como a un perro. No esperaba que Lu Chuan se llevara los puntos de herencia que le quedaban. Wang Shan no dijo nada al respecto. Tras observar su expresión, Liu Qingquan sintió un alivio inmediato. No era un asunto grave, pero tampoco insignificante. Todo dependía de la actitud de Wang Shan. Inmediatamente intercambiaron 2 geles virales, dijo Liu Qingquan. Ahora solo tengo 5 geles virales para zombis mutados y 1 para zombis avanzados. De acuerdo, los repondré cuando tenga tiempo. Al enterarse de la noticia, Wang Shan se sintió satisfecho. Todos trabajaban con entusiasmo y energía. Por otro lado, sintió que le arrebataba la cabeza. Había demasiadas cosas que hacer, una tras otra. Reconstruir la civilización no era tan fácil. Tenía que encontrar tiempo para ir al estadio y recolectar algunos recursos. Después, Wang Shan volvió al almacén y se sorprendió de nuevo por el aumento de suministros. Ya no tenía que preocuparse por la comida. Se entregaban grandes cantidades de comida a diario, y cada lote se contaba y registraba en el cuaderno de Wenwan. Los medicamentos también abundaban. Wang Shan sospechaba que este grupo podría haber vaciado un hospital, y efectivamente lo habían hecho. Uno de ellos, un ex enfermero interno, lideró a un grupo de personas con chalecos antibalas de origen desconocido y barras de hierro, que irrumpieron en el hospital y saquearon una gran cantidad de suministros. Se convirtieron en el segundo grupo en intercambiar por el gel antiviral. Los artículos restantes eran hierro y diamantes. El hierro está bien, pero hay que fundirlo. El hierro estaba bastante mezclado y necesitaba forjarse en un horno. Instaló un banco de trabajo, construyó un horno y metió todo el hierro del almacén en él. Se preguntó cómo algo tan pequeño podía contener tanto. Luego añadió un poco de madera, ya que no había carbón vegetal disponible. También debería enviar algunas misiones de carbón vegetal en el futuro, murmuró para sí mismo, y luego miró los diamantes del almacén.
5 más. No esperaba que todos fueran tan serviciales. Sin dudarlo, rápidamente fabricó un casco con todos ellos y tiró el casco de hierro original. Quizás algún día alguien con suerte lo encontraría y se convertiría en su arma definitiva. Tras ponerse el nuevo casco, Wang Shan se sintió bien consigo mismo y su confianza se fortaleció aún más. Muchas manos hacen el trabajo ligero, pensó, es muy cierto. Si hubiera más gente, nunca más me faltarían diamantes. Sin embargo, también debía tener cuidado. Si conseguía más diamantes, los puntos que ganaba disminuirían en consecuencia. De lo contrario, sin suficientes recursos, la economía local colapsaría. Los puntos y los recursos estaban inextricablemente unidos. Demasiados puntos y muy pocos recursos lo dejarían como aquel capitán de transporte con acento marcado de Fenghua, calvo de tanta prostitución. Tras terminar con todo esto, se dirigió a uno de los lugares designados alrededor de la zona segura. La granja de trampas para zombies. Este lugar era como una misión semanal, una visita obligada. Y, en efecto, esta vez cosechó una cosecha de abundante. Aún había muchos zombies en la ciudad. No le faltaban. Dentro del gran pozo, muchos zombies hambrientos ya se morían de hambre, boquiabiertos, rugiendo al ver a Wang Shan. No te preocupes, te ayudaré a escapar pronto, aún podía oír las voces que provenían del interior desde arriba. ¿Cómo demonios salimos de aquí? Maldita sea. A juzgar por el sonido, había otro zombi mutado dentro. Parecía que habían cosechado una buena cosecha. Cavó con una pala, llegó a un lugar conocido y sacó su espada de diamante para empezar a matar. Era como jugar al Tetris. Las capas inferiores empezaron a desaparecer, convirtiéndose en puntos de experiencia, mientras que las superiores descendían, en un ciclo interminable. Tras un rato de machetazos, se oyó un sonido repentino. ¿Qué pasa? Parece que se ha movido. Al instante siguiente, un zombi mutante apareció frente a Wang Shan. Ambos se miraron fijamente, viéndose a través de una grieta. ¿Quién eres? Rugió el zombi mutante, intentando destrozar el lugar y comerse a Wang Shan, pero al instante siguiente no pudo hablar. Una espada de diamante lo atravesó, cercenándole la cabeza. No te apresures a recoger el gel vírico. Caerá después de matarlos a todos y se guardará automáticamente en tu mochila. Tras machetazos un minuto más, el pozo quedó finalmente limpio. De vuelta a la superficie, el pozo se llenó de un denso olor a sangre, pero pronto sería arrastrado por el agua, dejando solo el fresco aroma del gel vírico. La experiencia es cada vez menor. Miró su barra de experiencia. Puntos de experiencia actuales. Nivel 67. Tantos zombies, que casi llenaban todo el pozo, solo proporcionaban 12 niveles de experiencia. Definitivamente era menos que antes. No muy lejos, varios zombies más llegaron siguiendo el sonido, pero Wang Shan los mató a todos al instante. Parece que aún necesito tiempo para ir al estadio. Liu Qingquan necesita seleccionar a alguien rápido, preferiblemente alguien con superpoderes. El estadio es una situación compleja. Si ocurre algo inesperado, solo aquellos con superpoderes tienen una posibilidad de escapar. Aún andamos cortos de personal. Ojalá el estadio pueda proporcionarme más gel antiviral. De vuelta en la zona segura, intercambió una mirada con Wenwan desde lejos, sintiendo una cálida sensación en su interior. Justo entonces, Liu Qingquan corrió hacia él con una lista de suministros disponibles, diciendo: el gel antiviral escasea. Faltan 3. De vuelta en la zona segura, todos rebosaban entusiasmo, como si hubieran regresado a una época pasada. Aunque no había tanta abundancia como antes, no corrían peligro real, ni el miedo a convertirse en zombies. Y lo más importante, había agua potable y comida, así que esas preocupaciones se habían disipado. A lo lejos, Yudai lideraba a sus hombres en la siembra, y junto a los edificios, un grupo de ingenieros civiles veteranos trabajaba arduamente, mientras un grupo de personas se acercaba a pedirles puntos prestados. No tienen donde lavarse los pies, deben haber acumulado muchos puntos, ¿verdad? Hermano, préstame algunos, luego les daré ropa de mujer. Tío Chen, he oído que no tienes hijo y que yo no tengo padre. Si no te importa, estoy dispuesto a cuidarte en tu vejez. Al pasar por esta zona, a lo lejos se veía una zona de investigación y desarrollo, por donde Jian Yan se movía. El aire estaba impregnado del olor a aceite de máquina y el ruido metálico. Jian Yan vestía ropa de trabajo y, al caminar, lucía encantadora y encantadora. Su rostro puro e inocente irradiaba energía juvenil. Su coleta, atada tras la cabeza, se balanceaba con gracia.
En la muralla, Lu Chuan, disfrutando de las miradas de la multitud, comenzó a relatar su extraordinaria vida desde joven, cómo llegó a ser líder de grupo gracias a su fuerza, e incluso contó la historia de su pequeño admirador, Wang Yongqi. En la escuela, siempre era el primero de la clase. Cuando estalló la epidemia de zombies, usé mi excepcional valentía para unirme al jefe Wang Shan, convirtiéndome en su mano derecha y su hábil asistente. ¿En serio? ¿Líder de grupo Lu? Claro. Si no, ¿cómo habría llegado a ser su líder de grupo? Sin las habilidades, ¿habría aceptado este trabajo? Lu Chuan puso los ojos en blanco y luego sacó un gel antiviral del bolsillo. Todos saben lo que es esto, ¿verdad? Fui el primero en recibirlo. Sostuvo el gel viral en alto y, bajo la luz del sol, brilló con colores iridiscentes, deslumbrando a todos por un instante. Tan solo oler su agradable fragancia los hizo sentir renovados y relajados. Era como ponerse ropa interior nueva el primer día de Año Nuevo. Le quedaba perfecto, todo era maravilloso. Así que este es el gel viral, líder. Al observar las expresiones de todos, Lu Chuan no pudo evitar sentir una oleada de superioridad. Negó con la cabeza y dijo: este es el tesoro que puede ayudar a despertar superpoderes. ¿En serio? Al oír esto, el rostro de Lu Chuan se ensombreció de inmediato y replicó con enojo: no permitiré que cuestiones las palabras del jefe Wang Shan. Tiene razón. No hay ningún otro problema. Justo cuando estaban discutiendo, Wang Shan pasó junto a ellos, y sus expresiones se tornaron respetuosas de inmediato. Lu Chuan, en particular, tenía una mirada fanática, claramente un devoto creyente. Jefe. Jefe. Wang Shan vio a Lu Chuan y sonrió. Ahora que eres líder de equipo, tus responsabilidades serán aún mayores. Supe que cambiaste tu gel antiviral. Aquí está. Al oír esto, Lu Chuan le entregó el gel antiviral a Wang Shan sin la menor vacilación. Entonces te deseo buena suerte, dijo Wang Shan riendo entre dientes, devolviéndole el gel antiviral a Lu Chuan y dándole una palmadita en el hombro. Sí. Exclamó Lu Chuan emocionado, viendo cómo la figura de Wang Shan se perdía gradualmente en la distancia, con el corazón lleno de una profunda sensación de solemnidad. ¡Qué genial! Este es el jefe. Kong Chen. En ese momento, el cielo se oscureció, un sol poniente se hundió hacia el oeste, el cielo teñido de sangre, presionando las cabezas de todos junto con las nubes oscuras, creando una atmósfera opresiva indescriptible. Todos los reflectores de la muralla de la ciudad estaban encendidos, funcionando a máxima potencia. No muy lejos, Tanua enseñaba artes marciales a un grupo de personas. El ambiente era armonioso. Gao Tianmiao se acurrucó en un rincón, absorto en sus pensamientos, y tembló al ver a Wang Shan encogiéndose. Hoy voy al gimnasio, vigila todo por mí. Tras encontrar a Tanua y darle unas sencillas instrucciones, se dirigió al almacén. Junto al almacén había una fábrica llena de camiones remolcados. Los técnicos desmontaban piezas útiles, aparentemente fabricando algo, mientras el hierro inútil se enviaba al almacén. Al llegar al almacén, descubrió que estaba construido con materiales sencillos, limitados a la protección más básica contra el viento y la lluvia, utilizando las placas de aluminio más sencillas. A ver cuántos hay. Abrió el horno. El combustible se había agotado, pero aún quedaba mucho hierro. Observó los lingotes de hierro producidos. ¿Solo 45? Guardó los 45 lingotes de hierro en su inventario, luego preparó una mesa de trabajo y los combinó en bloques de hierro, formando un total de 5 bloques de hierro. Uno más. Hagamos un cofre. Trasteó un rato con la mesa de trabajo, fabricando 2 cofres más y colocándolos dentro. Tras colocar el último bloque de hierro, encontró una calabaza en el almacén de grano. Ahora está todo listo. Murmuró para sí mismo, sacó unas tijeras, talló unas semillas y luego reorganizó las semillas de calabaza que habían brotado. Luego sacó el bloque de hierro, las acomodó y finalmente colocó la cabeza de calabaza encima. En un instante, se oyó un fuerte golpe, y el bloque de hierro y la calabaza comenzaron a retorcerse, como si una mano invisible les diera forma. Al instante siguiente, una enorme criatura de 4 metros de altura se paró frente a Wang Shan. Estaba hecha de acero, y literalmente, sus manos le llegaban más allá de las rodillas, incluso colgando hasta el suelo, con algunas hierbas y enredaderas creciendo en su cuerpo. Esto no le daba un aspecto ruinoso. Al contrario, le añadía misterio. Un par de grandes ojos, como linternas, miraban fijamente a Wang Shan, como desconcertados por su presencia. ¿Puedes hablar?, preguntó el golem de hierro, sin comprender lo que quería decir su creador.
¿Entonces puedes proteger este lugar? Tras una larga pausa, aparentemente meditando, el golem de hierro asintió. Está bien. De ahora en adelante, cuidarás esta zona. Si te lastimas, regresa y usaré lingotes de hierro para curarte, dijo Wang Shan, levantando la vista. El golem de hierro comprendió al instante y asintió rápidamente, como si temiera que Wang Shan cambiara de opinión. De acuerdo, te llamarán el golem de hierro de primera generación, ese es tu nombre. Con una sonrisa ligeramente irónica, Wang Shan lo sacó y lo presentó ante la multitud. Cangrejo vándalo, ¿qué es esto? Dios mío, creo que me comí un hongo venenoso. Tanhua, de espaldas a Wang Shan, no entendía qué ocurría. Solo sentía una enorme criatura acercándose por detrás, con cada paso sordo, como un elefante africano detrás de él. Xion Yan, ¿estás, otra vez? Quiso decirle algo a Xion Yan, aconsejándole que no presumiera delante de todos, pero al darse la vuelta, vio acercarse un enorme trozo de hierro. Tanhua no dudaba de su capacidad para destrozarlo. Todos alzaron la vista hacia el golem de hierro, sin comprender qué era. Este es el golem de hierro que hice. Aunque su nombre incluye la palabra golem, deberían tratarlo bien. De ahora en adelante, pueden confiarle la tarea de defenderse de los zombies. Wang Shan planeaba colocar el golem de hierro fuera de la zona segura para las patrullas y también construirle una pequeña casa. Después de todo, este era el primer golem de hierro, y lo apreciaba, pues no quería que quedara expuesto a los elementos. ¿Puedes crear vida? Preguntó Tanhua, normalmente sereno, con los ojos desorbitados. Se sentía constantemente sorprendido desde que llegó a casa de Wang Shan. Primero durante su primera sesión de entrenamiento, luego en el gimnasio, y ahora aún más. ¿Puedes crear vida? Crear objetos y crear vida son dos conceptos diferentes, y este gigantesco golem de hierro frente a él parecía poseer una inteligencia considerable. Bueno, podrías pensarlo así. En cualquier caso, te protegerá de ahora en adelante. Por cierto, este golem de hierro se hizo con el hierro de todos, lo que significa que es obra de todos. En cuanto se pronunciaron estas palabras, una gran ovación estalló entre la multitud. Su miedo anterior se desvaneció y se acercaron al golem de hierro, examinándolo de pies a cabeza con curiosidad. El golem permaneció en silencio, con aspecto algo preocupado, mientras el grupo de diminutas figuras se apiñaba alrededor de su cintura, inmóviles por miedo a lastimarlos, y solo podían levantar las manos. A lo lejos, Xion Yan también vio esta escena. Este enorme coloso de hierro era incluso más alto que él. Xion Yan inmediatamente dio un paso adelante, con la intención de probar sus habilidades. Hermano Wang Shan, ¿podría ser esto algo que creaste? Xion Yan se acercó con una sonrisa, y los demás se apartaron automáticamente al verlo. Mientras se acercaba, examinó cuidadosamente el golem de hierro, revelando una mirada de asombro similar a la de Tanhua. Esta cosa parecía poseer conciencia, y mientras la examinaba, el golem también lo observaba, ambos evaluándose mutuamente. Ignorando su sorpresa, Xion Yan miró a Wang Shan, esperando obtener su opinión. Después de todo, Wang Shan era el que estaba a cargo aquí, y también el maestro del golem. Hermano Wang Shan, ¿puedo intentarlo? No te preocupes, no te romperé, dijo Xion Yan con seguridad y una amplia sonrisa. No hace falta, me haré responsable si lo rompes, respondió Wang Shan, momentáneamente sin palabras ante las palabras de seguridad de Xion Yan, y solo pudo asentir. Solo podía decirse que Xion Yan se confiaba demasiado. La fuerza del golem de hierro era sin duda de primera. En su opinión, era más que capaz de derrotar a un zombi como la especie aberrante, pero solo a aquellos que tenían fuerza pero no inteligencia. Si se encontraba con zombis avanzados con habilidades únicas, el golem de hierro quedaría algo indefenso. En cuanto dijo esto, todos se interesaron y miraron a Xion Yan y al golem de hierro con ojos emocionados. Por otro lado, el golem de hierro también comprendió el significado. Cuando la zona quedó despejada, el golem de hierro se quedó quieto, con los brazos extendidos, indicándole a Xion Yan que atacara. Entonces no me contendré. Xion Yan había querido entrenar, y ver al golem de hierro así era justo lo que deseaba. No dudó y cargó contra él. Mientras corría, su cuerpo comenzó a crecer rápidamente. Cuando llegó al golem de hierro, era más alto que él, alcanzando una altura de unos 6 metros. Toma esto. Tras un rugido, una mano gigante se lanzó directamente hacia el golem de hierro, cuya enorme forma se convirtió en una sombra que lo envolvió. La mano siguió creciendo, intentando aplastarlo directamente.
El golem de hierro permaneció en silencio, pero cualquiera podía ver el inmenso poder que se acumulaba en su interior. En el instante en que la mano de Xionian se extendió, lanzó un puñetazo, que colisionó y desvió la mano de Xionian. Aprovechando el aturdimiento momentáneo de Xionian, le asestó otro puñetazo en la cara. Un gemido ahogado resonó en el aire cuando Xionian salió volando por el poderoso puñetazo, estrellándose contra el suelo, dejando un profundo surco. ¡Qué tipo tan poderoso! Xionian nunca esperó ser derrotado de un solo golpe. Un momento, esta escena le resultaba familiar. Guan Shan lo había derrotado antes con un solo golpe. Y este golem de hierro parecía estar hecho de hierro puro, sin impurezas. Cuando chocaron, Xionian sintió un dolor intenso en los huesos. Al ver al golem de hierro derrotar a Xionian de un solo golpe, todos comprendieron su aterrador poder. La idea de que los protegiera de ahora en adelante les infundió seguridad. Xionian se puso de pie con dificultad, a punto de decir algo, cuando el golem de hierro cargó contra él como un elefante furioso, agitando los brazos salvajemente, como si intentara lanzarlo por los aires. Espera. ¿No se suponía que esto era un combate de entrenamiento? Mirando al golem que cargaba, Xionian levantó las manos, intentando comunicarse, pero al observar más de cerca, se dio cuenta de que la criatura parecía no tener boca. Presa del pánico, el golem de hierro ya estaba sobre él, a punto de asestarle un puñetazo, cuando la voz de Guan Shan llegó desde atrás. ¡Alto! Primera generación. Extrañamente, el golem de hierro, que momentos antes parecía incontrolable, se detuvo de repente, paralizado, como si esas tres palabras tuvieran un poder inmenso sobre él. ¿La máquina de primera generación? Todavía conmocionado, Xionian parpadeó, dándose cuenta de que ese podría ser su nombre, y preguntó tímidamente. ¿La máquina de primera generación? La escena esperada no se desarrolló. El golem de hierro pareció no oírlo, caminando directamente hacia Guan Shan. En fin, al menos ahora estoy a salvo. Xionian se palmeó el pecho, sin tomarse en serio el incidente anterior. Era solo una competencia. Si les guardaba rencor a todos, ¿no se volvería loco? Era optimista, y enfatizaba una actitud despreocupada, dejando ir lo que debía dejar ir. Además, no sentía vergüenza. Dependía de contra quién luchara. Perder contra Gao Tianmiao sin duda sería humillante, pero era diferente con Guan Shan. Guan Shan no era humano, y era normal que sus creaciones fueran tan poderosas. De hecho, sería anormal si no fueran poderosos. Los demás se sobresaltaron con la escena, pero afortunadamente, Guan Shan podía controlar al golem de hierro. No se preocupen. Mientras no provoquen al golem de hierro, no los atacará en absoluto. Guan Shan explicó, dando una breve introducción al golem de hierro. Generalmente, patrulla la zona, atacando a los zombies si aparecen y tomando represalias si es atacado por otros. En resumen, no ataca a menos que sea provocado, excepto por zombies. Todos asintieron, sus miradas se suavizaron tras la breve explicación. El golem de hierro asintió en señal de acuerdo. De acuerdo, lo eliminaré primero. Ustedes continúen con su trabajo, dijo Guan Shan, guiando al golem de hierro fuera de la zona segura. Guan Shan luego guió al golem de hierro alrededor del perímetro. Esta es nuestra zona segura. Vivirán aquí de ahora en adelante. El terreno era sencillo, sin escondites fáciles. Al oeste de la zona segura había tierras de cultivo, y al norte una calle con una carretera de 3 carriles que la atravesaba. Al este había algunas tiendas, todas ahora cerradas. El lado sur era más fácil de recorrer. Era la granja de trampas para zombies que Guan Shan había excavado, a unos 200 metros de distancia, semi-oculta, difícil de encontrar para cualquier persona a menos que supiera su ubicación. Te construiré una casa aquí, cerca de las tiendas. Podrás esconderte cuando haga viento o llueva, dijo el golem de hierro, parpadeando levemente, confundido. No creía necesitar nada. La lluvia no le molestaría en absoluto. Guan Shan sacó un pico, desmanteló las tiendas y usó los materiales restantes para construir una caja de cerillas gigante para el golem de hierro. Este será tu hogar de ahora en adelante, dijo Guan Shan, mirando al golem de hierro antes de darse la vuelta y caminar hacia el estadio. El golem de hierro miró su pequeña cabaña, entró y vio las palabras máquina de primera generación escritas en grandes caracteres en la pared. No podía explicar por qué, pero sintió una oleada de calor en el corazón. Cuando Guan Shan salió de la zona segura, el cielo se oscureció por completo y el viento aullante trajo consigo una ligera llovizna que barrió la ciudad en una neblina. Creo que es el cambio de estación, si no, el tiempo no estaría así, murmuró entre la multitud.
Wen se levantó del sofá y se quedó junto a la ventana, observando una figura que salía de la zona segura, rezando en silencio por él. Esa figura irradiaba determinación. Incluso desde la distancia, podía sentir su voluntad. En ese momento, Wen notó que la mirada de alguien también estaba fija en Wan Shan. Al mirar, se dio cuenta de que esa persona era nada menos que Wen Yating, un recién incorporado usuario de habilidad. También observaba la figura de Wan Shan que se alejaba, su esbelta figura, de frágil belleza, erguida entre el viento y la lluvia. Wen Yating se quedó quieta, como si percibiera algo. Se giró y miró hacia la habitación iluminada, recordando vagamente que era el departamento de logística, responsable de coordinar y asignar suministros. Wen Yating no quería preocuparse por estos asuntos, pero recordó que aquella persona parecía tener una relación inusual con Wan Shan. Wen Yating miró la figura. Tenía que admitirlo. Era realmente encantadora, a su altura. Wen Yating rara vez se encontraba con alguien que pudiera rivalizar con su encanto. Parecía la personificación de la elegancia, el intelecto, la sensualidad y la dulzura. Ambas intercambiaron una mirada a lo lejos, y una leve chispa se encendió en el aire. Al final, Wen Yating se fue primero, poniendo fin a este conflicto oculto. Mientras tanto, en un almacén lejos del campo de batalla, Jian Yanyan, vestida con ropa de trabajo, con una toalla y una muda de ropa, se dirigía claramente a ducharse. Al ver el enfrentamiento entre Wen Yating y Wen, su rostro se ensombreció al instante. ¿Qué debo hacer? Wen Yating es una mujer difícil de tratar. Jian Yanyan siempre sentía que sus esfuerzos no eran suficientes. Esperaba atraer más la atención de Wan Shan, pero sus habilidades no eran tan buenas como las de Wen, ni su fuerza era tan buena como la de Wen Yating. Solo puedo depositar mis esperanzas en el gel vírico, pero aún me faltan puntos, actualmente solo tiene 73 puntos. Lógicamente, como líder del grupo, Jian Yanyan debería tener bastantes, pero hace unos días los usó para comprar un montón de cosméticos, lo que le impidió comprar el gel vírico. ¿Aún tengo que pedirle ayuda a mi madrina? La imagen de esa mujer reapareció en su mente. Wen era muy buena con ella y la trataba como a su propia hija. Pero precisamente por eso Jian Yanyan estaba un poco preocupada. No negaba la bondad de Wen, pero Jian Yanyan tenía claro que si se casaba con Wan Shan en el futuro, lo primero que entraría en juego sería su relación con Wen. Había hecho todo lo posible por no deberle nada a Wen, pero ahora mismo no tenía otra opción. No hay otra manera, madrina. De ahora en adelante te cuidaré bien, prometió Jian Yanyan con los ojos cerrados. Decidió guardar sopa para su madrina cada vez que la tomara, para no quedarse sola en su habitación vacía, solitaria y aislada. De acuerdo. Ve a pedirla prestada. Jian Yanyan se abofeteó con fuerza. Después de ducharse, iría a casa de su madrina a pedirla prestada. Tenía que esforzarse aún más. Solo así podría acercarse a Wansan. Era otra noche lluviosa. Los zombis vagaban sin rumbo por las calles, creyendo inconscientemente que encontrarían algo. Con el frío, algunos no podían resistirse a salir a buscar provisiones, y además era el mejor momento para cazar humanos. No sabían para qué les servían los humanos. Solo tenían una idea en la cabeza. Comer gente era bueno, comer gente era maravilloso. Justo cuando caminaba, oyó pasos apresurados detrás de él. Alguien venía. Este pensamiento apareció en la mente vacía del zombi. Se giró bruscamente, abrió la boca y estuvo a punto de morder. Al instante siguiente, recibió un pisotón en la cabeza y lo aplastó contra el suelo. El hombre sostenía una espada de forma extraña, con el cuerpo manchado de sangre, el rostro inexpresivo y sereno, la mirada fija en silencio al frente. Abrió las mandíbulas de par en par y mordió los dedos de los pies del hombre, apuntando con precisión al pulgar. Con un chasquido, el diente del hombre se rompió. Sintió como si hubiera mordido una puerta de seguridad. El hombre bajó la cabeza, lo miró, luego levantó el pie y le aplastó el cráneo con un potente pisotón. El cuerpo del hombre se agitó varias veces antes de quedarse inmóvil, desapareciendo en la nada. La experiencia que se gana con un solo zombie es muy poca, suspiró Wan Shan, mirando su barra de experiencia apenas móvil. Aunque había estado preparado, seguía algo decepcionado. Cazar zombies solos era ahora una opción muy poco eficiente. Necesitaba ir a zonas con más zombies, de lo contrario, estaría desperdiciando la durabilidad de su espada de diamante. El hotel está justo ahí. Una vez que lleguemos, podemos usar el puente para cruzar. Hay demasiados zombies aquí. Al mirar a lo lejos, la distancia estaba repleta de zombies, ocultos en la oscuridad.
El viento aullante traía un fuerte hedor a sangre y suciedad, una mezcla que provocaba vómitos y resultaba físicamente incómoda. Al entrar en el vestíbulo del hotel, encontró varios zombies más. Parecía que la última limpieza no había sido lo suficientemente exhaustiva. Era necesaria una limpieza a fondo. Después de matarlos a puñetazos, subió las escaleras hasta el 10º piso, encontró el lugar que había excavado antes y llegó al puente elevado. El viento era más fuerte en lo alto, azotando su ropa con furia. El aire era húmedo. Las gotas de lluvia se condensaban en el fino vello de su rostro, mezclándose con la lluvia. La lluvia torrencial le impedía casi abrir los ojos. Encontró fácilmente el camino al estadio. Al amparo de la noche, el estadio resonaba con un coro denso y estratificado de gritos, una cacofonía aterradora. Rodeando el estadio había un muro sólido, como un agujero negro, que devoraba implacablemente a los zombies. El sonido incesante del agua fluyendo ahogaba los gritos de los zombies, tragándolos por completo. Los zombies, ayudados por el flujo de agua, entraron en tuberías y luego convergieron y se sumergieron en varios pozos preparados previamente. Estos pozos eran más anchos en la parte inferior y más estrechos en la superior, con agua fluyendo justo en la parte superior, sin ninguna posibilidad de escape. Había cavado 16 grandes pozos a lo largo del perímetro del muro, conectándolos mediante túneles para operar este enorme sistema zombie. Me pregunto cuánto ganaremos. Como pueden ver, el zombi del estadio acababa de emerger de la niebla blanca cuando perdió el equilibrio y cayó al pozo. Al principio, parecía confundido, pero luego fue arrastrado por la corriente, zigzagueando hacia el túnel. El estadio era una cadena de producción de zombies, y el pozo era como un devorador voraz, capaz de devorar cada hogaza de pan producida. Es como un agujero negro. Aunque ya le parecía increíble, Guan Shan seguía conmocionado al volver a estar allí. En la oscuridad, el hombre saltó, se estrelló contra el suelo con un silbido y fue engullido por la oscuridad. Caminando por la amplia muralla, observando a los zombies que se extendían abajo, era evidente que la capacidad de producción del estadio aún era considerable. Había llenado los fosos profundos e incluso tenía exceso de capacidad, desbordándose de ellos y llegando al pie de la muralla. Un zombi abrió sus fauces y miró a Guan Shan, desconcertado por la presencia de este hombre en la muralla. Sus miradas se cruzaron, y Guan Shan desenvainó su espada de diamante, asestando un golpe rápido y mortal. El estadio, envuelto en la oscuridad, parecía extremadamente inquietante. Los arañazos de los zombies en los fosos resonaban. Cada golpe se clavaba en la carne de otros zombies, produciendo un crujido, incluso el roce de uñas contra el hueso. Todo el estadio estaba desierto, salvo por el incesante sonido del agua y los aullidos. En los muros, las sombras de las plantas se mecían incesantemente a la luz de la luna. Guan Shan caminó a lo largo de la muralla durante más de 100 metros y encontró la abertura que había preparado de antemano. Al mirar hacia abajo, estaba completamente oscuro, como un abismo. Estas aberturas conducen a uno de los 16 grandes pozos, desde los cuales se puede atravesar rápidamente usando otros túneles para recolectar zombies. En caso de emergencia, también pueden servir como búnkeres o refugios temporales. Se puede decir que Guan Shan lo había considerado todo y había elaborado planes de contingencia. Solo faltaba que el personal entrara. Al bajar por la abertura, se había dejado una escalera de mano. Tras descender unos 5 metros, había una escalera descendente que conducía a los grandes pozos. El sonido de pasos resonando en el suelo de piedra al descender las escaleras era extremadamente espeluznante. Después de un tiempo indeterminado, en este entorno completamente oscuro, finalmente llegaron a los grandes pozos, donde ya se podían oír los sonidos de los zombies. Los zombies del fondo ya estaban muertos, y entre ellos, parecía haber 2 especies aberrantes. Parece una cosecha fructífera. No puedo esperar más, pensó Guan Shan, sacando su espada de diamante, con la intención de priorizar los puntos de experiencia tras alcanzar el nivel 500. Al entrar en el túnel, separado de la densa multitud de zombies solo por un muro, Guan Shan lo había construido como un pasaje cuadrado que rodeaba el gran pozo, lo que permitía incluso el corte de pies. Había colocado medio ladrillo que lo separaba de los zombies y desviado el agua que se desbordaba hacia abajo para evitar ahogamientos. Al levantar la vista, vio una aterradora masa de zombies mirándolo con los ojos abiertos, como una fosa común de una antigua dinastía. Sin embargo, su sufrimiento duró poco. Se desvanecieron en un caos colorido, y los zombies de arriba cayeron, apuñalando hasta morir antes de siquiera comprender lo que estaba sucediendo.
Esto continuó durante más de 20 minutos, capa tras capa, antes de que Wang Shan finalmente dejara de usar su espada de diamante. Estaba casi aturdido. Había subestimado gravemente la capacidad de producción del gimnasio, tenido madre. La masacre de 20 minutos no solo había matado a zombies comunes, sino también a algunos mutantes y a un pequeño número de especies aberrantes. Comprobó su nivel. Puntos de experiencia actuales. Nivel 188. Los zombies de un gran foso le habían proporcionado 121 puntos de experiencia. Si esto continuaba, con 15 fosos más restantes, el nivel de Wang Shan superaría directamente los 1000. Esta asombrosa velocidad dejó a Wang Shan sin palabras. No esperaba que el estadio le deparara una sorpresa tan grande. Esto es simplemente un tesoro. Wang Shan se dio cuenta de repente de que su decisión de cercar el estadio hacía unos días había sido la mejor de su vida. De hecho, capturar zombies individuales era ineficiente y no tenía futuro. Solo capturarlos en su origen y procesarlos centralmente era la opción más correcta. Al abrir su barra de estado, ahora tenía 23 geles virales más en su mochila, incluyendo 3 geles virales de zombies avanzados, lo que le había hecho ganar instantáneamente 3800 puntos. Ahora, equilibrar ingresos y gastos ya no es un problema. En la zona segura, la gente recolecta recursos y gana puntos a diario. Si los puntos aumentan mientras los recursos se mantienen, se deprecian, lo que reduce la confianza pública. Wen lo había mencionado más de una vez en la cama ese día, pero estaba tan concentrado discutiendo con ella que no la había entendido bien. Con los ojos encendidos y la espada de diamante aún caliente en la mano, Wang Shan entró en el túnel y llegó a otro lugar. ¿Estás seguro? Gen Li miró a su segundo hermano mayor y asintió con firmeza. Jefe Di, la zona de la que hablo está justo aquí. Gen Li tomó la iniciativa, llegando a un tejado y señalando una zona brillantemente iluminada rodeada de muros de piedra. Di Qiumin también se acercó, agachándose y mirando a lo lejos. No está mal, sí que hay muchos humanos. Y con reflectores tan grandes, su fuerza parece considerable. ¿Y qué si son fuertes? Preguntó Gen Li con desdén. Ya había investigado la situación. Aparte de un grupo de forasteros con superpoderes, el resto eran locales. El grupo de forasteros con superpoderes no era particularmente fuerte. Eran simplemente pasables. Mientras tanto, su grupo contaba con 15 zombies mutados y 2 zombies avanzados. Su fuerza era abrumadora. Esta era la tragedia de la humanidad. Los zombies podían subir de nivel mucho más rápido que los humanos. Los humanos tuvieron que librar innumerables batallas a vida o muerte para obtener el gel viral, lo que les otorgaba incluso un pequeño aumento de poder. Los zombies, por otro lado, solo necesitaban canibalizar a los de su propia especie para obtener la clave para convertirse en zombies mutados, lo que les daba una ventaja abrumadora sobre los humanos comunes. Tras capturar y devorar a un centenar de humanos comunes, podían convertirse fácilmente en zombies avanzados, con habilidades únicas. Se puede decir con seguridad que los zombies se fortalecen con una facilidad increíble. Comparados con ellos, los humanos son como seres primitivos. La fuerza del grupo invasor de superhumanos ya es evidente, y los 2 superhumanos locales restantes no son motivo de preocupación. Solo son pollos y perros. Ese grupo invasor puede derrotar como máximo a un zombie avanzado. Jefe Di, tú y yo somos zombies avanzados. En cuanto a poder de combate, están completamente superados. Jaja. Tienes razón. Di Qiumin rió con ganas, muy contento de tener un subordinado así. A sus ojos, este subordinado era fuerte, astuto y sabía cómo anticiparse, muy superior a su grupo de inútiles subordinados. Es una verdadera lástima no haberte conocido antes. Di Qiumin suspiró, lamentando que si hubiera conocido a Gen Li antes, sin duda se habrían convertido en sus hermanos jurados. Jefe Di, ¿cuántos humanos hay dentro? Un zombi mutado a su lado se secaba la baba, con la mirada fija en la zona mientras preguntaba. Gen Li lo miró y sonrió levemente. Unas 500 o 600 personas, ¿qué te parece? ¿Qué? 500 o 600 personas. Tantos, Dios mío. Hoy nos espera un festín. Quiero comer mujeres y niños. Viejos glotones. Solo se comen la carne tierna. Un coro de extraños gritos surgió de los zombies tras él. A sus ojos, el festín ya era una certeza. Empecemos, jefe. Di Qiumin estaba muy satisfecho con esta moral. Después de devorar a estos humanos, tendría unos cuantos zombies más avanzados bajo su mando, y su poder sin duda se volvería aún mayor. Hombres. A la carga.
Dick Yumin fue liberado previamente de prisión por robo e intento de asesinato. Se suponía que debía cumplir un total de 25 años, pero debido al brote de zombies, fue liberado antes de tiempo después de cumplir 23 años. Ese día, accidentalmente bebió un sorbo de agua y mutó, convirtiéndose en el primer zombie de toda la prisión. Después, al devorar a los guardias de la prisión y a otros zombies, su fuerza se disparó, alcanzando el nivel de zombie avanzado. También obtuvo su primera habilidad, Furia. Mientras estuviera lo suficientemente enojado, su fuerza aumentaría. Si estuviera infinitamente enojado, su fuerza aumentaría sin límite. Fue esta habilidad la que lo convirtió en un zombie avanzado de primer nivel incluso antes de alcanzar ese nivel. Se puede decir que la fuerza actual de Dick Yumin es aterradora. Por debajo del nivel avanzado de zombie, nadie puede afirmar con seguridad haberlo derrotado. Por eso Gen Lina se rindió de inmediato. Valoraba la fuerza del otro bando y sentía que podía brindarle protección. Bajo la orden de Dick Yumin, los zombies mutados que lo seguían se lanzaron furiosos hacia la zona segura de Gwansan. Espesas nubes negras oscurecían la luz de la luna, brindándoles un refugio natural. A su alrededor, el viento aullaba, mezclado con llovizna, mientras los numerosos zombies mutados corrían por el aire, temerosos de ser incluso un paso demasiado lentos. Hoy va a ser un gran trabajo. Se burló uno de los zombies mutados, impaciente por entrar corriendo. Había sido compañero de celda de Dick Yumin. Ambos compartían un profundo vínculo, sus crímenes eran similares, ambos por violación. Sí, era un violador, y su mayor afición actual era violar, matar y luego comer. Tras una rápida carrera, fue el primero en llegar al límite de la zona segura. Cuando el reflector lo iluminó, se escondió en un rincón oscuro. Justo entonces, vio una pequeña cabaña de piedra, idéntica al material de la zona segura. Parece que voy a tomar un aperitivo. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios del hombre mientras se acercaba sigilosamente y llamaba a la puerta. Se quedó impaciente ante la puerta, observando expectante. Quería ver la expresión de asombro de la otra persona. Eso sin duda añadiría salsa de soja a su ingrediente, haciéndolo aún más delicioso. O quizás, disfrutaba de la sensación de superioridad, capaz de decidir arbitrariamente el destino del otro. Poco después, la puerta se abrió. En ese momento, comprendió de repente algo. ¿Por qué era tan enorme? Con un crujido, la puerta se abrió lentamente, y de la oscuridad emergió una criatura colosal, de color blanco plateado. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras miraba fijamente al zombi que tenía delante. El golem de hierro salió lentamente. El hombre se quedó mirando la escena con la mirada perdida, completamente atónito, boquiabierto y con la cabeza echada hacia atrás. ¿Estoy viendo visiones? Incluso creyó ver cosas. ¿Cómo podía existir semejante criatura en este mundo? ¿Podría ser que uno de los superhumanos del otro bando poseyera poderes alucinógenos? Antes de que pudieran siquiera pensar, el golem de hierro alzó el puño y lo estrelló contra su cabeza, como si clavara un clavo en el suelo. La sangre brotó de la tierra, tiñendo de negro una pequeña zona y llenando el aire con su hedor. El golpe del golem creó un rugido ensordecedor que sacudió los edificios circundantes como si hubiera ocurrido un pequeño terremoto. Casi todos lo notaron, y los reflectores iluminaron inmediatamente la dirección del golem. ¿Qué pasa? Preguntó alguien desde la muralla de la ciudad. ¿Qué pasa? Preguntó también alguien de la horda de zombies. Solo sabían que el suelo había temblado, pero no se había oído ningún otro sonido. Llenos de dudas, los zombies se dirigieron cautelosamente hacia el origen del sonido. De repente, oyeron un sonido, como el de los ñus migrando en África, con sus pasos retumbando en el suelo, o como el de un elefante furioso que se lanzaba hacia ellos. ¡Alerta! Algo está pasando. Gritaron los zombies mutantes, abandonando cualquier pretensión de ocultamiento. Ahora que los habían descubierto, era hora de un ataque directo. De repente, rugidos estallaron desde fuera de la zona segura, acompañados de viento y lluvia, despertando a mucha gente. Solo entonces, quienes se encontraban en la zona segura se dieron cuenta de que los zombies mutantes se acercaban, iluminándolos con fuerza con sus reflectores. Un repentino rayo de luz atravesó la oscuridad, cegando a los zombies mutantes, y en ese instante, los pasos retumbantes se acercaron. Tranquilos. Es solo una persona, no es rival para nosotros. Gritó el líder de los zombies mutantes. Cuando logró abrir los ojos, revelando una pequeña rendija, vio a un gigante de acero.
Sí, un gigante de acero de 4 metros de altura, lo que le daba un aspecto increíblemente imponente, sus dos brazos gruesos y largos le otorgaban un alcance de ataque casi monstruoso. Miró fijamente, boquiabierto, al golem de hierro. El golem de hierro surgió de la oscuridad, trayendo consigo una tormenta. Su cuerpo reflejaba la luz plateada de la luna, como un dios descendiendo a la tierra. Sus dos brazos gruesos y largos, con un alcance de ataque de 4 metros, se extendían como hojas de otoño al viento. El hedor a sangre se intensificó entre el viento y la lluvia. Después de este periodo, la docena de zombis mutados se habían recuperado y, al ver al golem de hierro, rugieron mientras cargaban hacia él. El olor a sangre los había vuelto casi locos. Para los zombis, sin duda era un estimulante. En la zona segura, alguien que observaba la escena palideció y estaba a punto de desplomarse cuando alguien detrás de él lo atrapó. Al darse la vuelta, vio que era Tanua. ¿Qué clase de comportamiento de pánico es este? Regañó, frunciendo el ceño, y luego miró en dirección al golem de hierro. Frunció aún más el ceño al tomar un reflector y enfocarlo a lo lejos. Estos zombis mutantes probablemente eran solo la vanguardia. Los peces gordos aún estaban por llegar. Con este pensamiento en mente, Tanua siguió agitando el reflector. En ese momento, la batalla se reanudó. Mientras el golem de hierro cargaba contra las filas enemigas, la horda de zombis se desmoronaba. El alcance de ataque de 4 metros impedía que los zombis se acercaran. Con los poderosos golpes de sus brazos, un toque significaba la muerte, un simple roce significaba una herida. Aquellos con la suerte de ser alcanzados solo en el brazo o el muslo, perdían instantáneamente la movilidad, mientras que aquellos con la mala suerte de ser alcanzados en la cabeza, morían al instante. Normalmente, confiaban en su superior defensa física en comparación con los humanos, pero hoy finalmente se habían topado con algo aún más monstruoso. Este coloso de hierro no sentía dolor, parecía una máquina de matar pura, con ojos desprovistos de emoción. Cada golpe de este gigante de acero cobraba fácilmente la vida de un zombi mutado, creando un profundo cráter y agrietando la tierra con cada golpe. Después de tanto tiempo, la mitad estaban muertos o heridos, mientras que el golem de hierro parecía imperturbable, continuando su ataque. Su armazón de acero arrasó con la horda de zombis, y su fuerza bruta destrozaba fácilmente los huesos de cualquier zombi. Esta escena los aterrorizó, extinguiendo cualquier deseo de luchar. Un zombi mutado intentó escapar, pero fue agarrado por el golem de hierro, con una mano en la cabeza y la otra en los pies, y con un violento desgarro, fue destrozado. No puedo soportarlo más. Este sangriento espectáculo destrozó por completo sus defensas. Simplemente no entendían cómo derrotar a esa cosa. Un montón de basura inútil. Déjame encargarme de esto. Una voz vino desde lejos, y Dick Yumin salió lentamente de la oscuridad y se paró frente al golem de hierro. Dick Yumin ardía de rabia. No esperaba que sus subordinados fueran tan patéticos, dispersos y huyendo ante una simple cosa de hierro, aparentemente enorme. Si no hubiera salido, ya se habrían ido a casa. Rugió, bloqueando el paso del golem de hierro. La otrora numerosa horda de zombis mutantes se había reducido a solo unos pocos, agazapados tras Dick Yumin, observando al golem de hierro con inquietud. Aún no se habían dado cuenta de dónde estaba Henley. Han aparecido más zombis. Exclamó sorprendida la multitud en la muralla. Tanua se dio cuenta de que era el cerebro, así que iluminó con su reflector la figura del hombre. No era alto. De hecho, era bastante bajo, de entre 1,5 y 1,4 metros. Montar a un perro sería prácticamente como montar a caballo. Pero este hombre poseía un aura innegable, y cada vez era más fuerte. Estoy muy furioso. Dick Yumin rugió, sintiendo una inmensa oleada de poder en su interior. Un poder capaz de partir los cielos. Con un rugido, cargó directamente contra el golem de hierro, quien a su vez cargó contra él. La figura blanca plateada parecía capaz de atravesar el cielo nocturno, una imponente figura corriendo hacia Dick Yumin. El golem de hierro solo sabía que la zona segura estaba en peligro, que quienes protegía estaban dentro y que su creador acababa de partir. Tenía que proteger este lugar. Al ver a los zombis cada vez más poderosos frente a él, el golem de hierro no dudó ni un instante. Durante su carrera, saltó alto en el aire, con los brazos en alto, la luz de la luna brillando a través de las nubes, dorándolo con un brillo plateado, haciéndolo parecer un caballero plateado de la mitología. Todas las miradas en la zona segura convergieron en el golem de hierro, con el corazón en un puño. Dick Yumin inicialmente presentía que algo andaba mal al ver al golem de hierro, pero eso fue todo.
Todavía creía que los zombis mutantes podían ser derrotados, pero resultó ser como tigres entre ovejas. Tantos zombis mutantes fueron aniquilados como perros callejeros. Esto no servirá. Si este coloso sigue matando a todos, ¿no me quedaré solo? Solo uno o dos de mis hombres siguen con vida. El resto están heridos, y la mitad ya están muertos. Al ver al golem de hierro saltar por los aires, Dicky Umin respondió con un rugido, cuya voz resonó en la noche. Muchos en la zona segura temblaron y sintieron que se les desplomaba el ánimo. ¡Qué zombi tan poderoso! ¿De verdad podrá esa figura de hierro con eso? Muchos se lo preguntaban. En un rincón, Gao Tianmiao acechaba en un lugar oscuro y desapercibido, asomándose y susurrando con malicia. Definitivamente no pueden con ellos. Son zombis mutantes. Guan Shan está delirando. ¿Cómo podría este pedazo de chatarra detenerlos? Mentira. De repente, una reprimenda aguda sobresaltó a Gao Tianmiao. Se giró y vio a Jian Yan Yan corriendo hacia él, maldiciendo con rabia. Tenía el rostro enrojecido por el esfuerzo. Corrió hacia Gao Tianmiao y lo agarró del cuello. Jian Yan Yan jamás se habría imaginado actuando así, pero después de pasar tanto tiempo en ese ambiente, era innegable que se había vuelto bastante feroz. Jian Yan Yan sujetó con fuerza el cuello de Gao Tianmiao, con su hermoso rostro ensombrecido por la rabia. Explícate. ¿Cómo es que el golem de hierro de Guan Shan no pudo ganar? Mientras hablaba, seguía balanceándose. Gao Tianmiao, incapaz de aceptarlo, se soltó. Quiso reprenderla, pero una voz llegó desde las escaleras bajo la muralla de la ciudad. Wen Wan bajó con gracia, con expresión igualmente desagradable, pues claramente había escuchado las palabras de Gao Tianmiao. Al ver esto, la ira de Gao Tianmiao se encendió aún más, una oleada de rabia lo invadió sin razón aparente. Aunque no reconoció a la mujer que lo había agarrado del cuello, conocía bien a esta digna y elegante mujer. Ella y Guan Shan claramente tenían una relación, pero él seguía teniendo una relación ambigua con Wen Yating. Es más, esa mujer de antes también tenía una conexión cercana con Guan Shan. Ya lo había deducido de sus palabras. Si no, ¿por qué sería tan protectora? Ese maldito Guan Shan, con tantas mujeres ya, todavía se atrevía a competir con él. Mientras reflexionaba, volvió a oír pasos, el nítido sonido de tacones altos resonando en los escalones de piedra. Entonces, Wen Yating, como una reina, dio un paso al frente, con una mirada fría y arrogante. Ignoró la mirada admirativa de Gao Tianmiao, y en cambio centró su atención en el campo de batalla. La situación parecía favorable. El golem de hierro estaba abrumando al zombi que avanzaba, un asunto completamente unilateral. Dicky Umin prácticamente huía despavorido. La ira de Dicky Umin ardía aún más. No podía aceptar ser golpeado así delante de sus subordinados, especialmente de Gen Li. ¿Cómo podría liderar al equipo después de eso? Por lo tanto, mientras su ira volvía a aflorar, su fuerza se apoderó de él de nuevo. Ante el ataque del golem de hierro, esta vez no optó por esquivar. Mirando el brazo de hierro, casi tan ancho como él y el doble de largo, prefirió recibir el golpe de frente. ¡Bum! El enorme sonido hizo que todos a su alrededor sintieran un zumbido en los oídos, y bajo los pies de Dicky Umin, el suelo se agrietó, formando fisuras como telarañas. Dicky Umin, sin embargo, esbozó una sonrisa de suficiencia mientras miraba al golem de hierro. Ahora es mi turno, ¿no? Al instante siguiente, Dicky Umin, que había estado huyendo asustado, se enfrentó de frente al golem de hierro. La figura de Dicky Umin se movió como un fantasma mientras atacaba al golem de hierro. El golem de hierro miró a izquierda y derecha, agitando los brazos, pero no pudo alcanzar a Dicky Umin. Desde detrás del golem, Dicky Umin cargó repentinamente, asestando un potente puñetazo en la espalda. Se escuchó un sonido como de hierro al golpear, y el golem se dio la vuelta rápidamente, mientras Dicky Umin ya se había distanciado, desapareciendo en la oscuridad. Pronto, los reflectores de la muralla de la ciudad comenzaron a buscar de un lado a otro. El golem de hierro también miró a izquierda y derecha, mientras Dicky Umin se escondía en una casa. ¡Qué cosa tan dura! ¿De verdad que está hecha de hierro?, pensó Dicky Umin en voz baja, observando el trozo de hierro afuera. A sus ojos, era sin duda una criatura perfecta, con un ataque poderoso y una defensa de primera. Salvo por la falta de superpoderes, sus atributos eran simplemente deslumbrantes. Si no fuera un zombi avanzado, probablemente moriría al instante como esos zombis mutados. No, incluso los zombis avanzados comunes morirían al instante, sin excepción. Pero yo no soy un zombi avanzado común.
Con un rugido, Dick Yumin salió de la oscuridad una vez más, y su furia culminó en un puñetazo al golem de hierro. ¡Bum! Esta vez, el sonido fue aún más fuerte. El puñetazo de Dick Yumin había causado una ligera abolladura en el cuerpo del golem de hierro. Aunque insignificante, significaba que Dick Yumin podía hacerle daño de verdad. Esto no servirá, dijo Wenwan con voz grave desde la muralla de la ciudad. Podía ver que este zombie parecía ser capaz de hacerse más fuerte poco a poco. Te lo dije, ¿no? Se burló Gao Tianmiao. Ya lo había dicho, pero esta mujer seguía sin creerle. Al girar la cabeza, vio a Jian Yan Yan mirándolo fijamente, como si quisiera destrozarlo. ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? Infló el pecho, indicándole a Jian Yan Yan que revisara la situación. No había dicho nada malo. Cállate. Se oyó una voz suave desde atrás. Al acercarse a la pared, su mirada se posó en el golem de hierro. Normalmente, se mantenía en la zona segura, lejos de los zombies. Era la primera vez que veía zombies de cerca, y eran aterradores. Al ver a los zombies mutados y avanzados, Wenwan sintió algo de miedo. Realmente no podía imaginar cómo un humano podría derrotarlos. Pensó en Wan Shan y se preocupó aún más. Wan Shan lidiaba con zombies a diario, y solo entonces Wenwan se dio cuenta de lo aterradores que eran. Apretó las manos con fuerza frente a su pecho. Wenwan intentó usar sus habilidades para ayudar, pero fue en vano. Su alcance era demasiado pequeño, solo unos 10 metros. Apretando los dientes, miró hacia el otro lado. Vio al grupo de Tanhua y Xionian observando atentamente, con la clara intención de esperar a que el golem de hierro se agotara antes de atacar. No podemos confiar en ellos, negó Wenwan con la cabeza. Todos eran forasteros. Solo la mitad de los usuarios de habilidades estaban realmente de su lado. Esa era Wen Yating. Siendo sincera, incluso ahora, Wenwan no confiaba del todo en Wen Yating, siempre presentía que tenía segundas intenciones. Por lo tanto, la única usuaria de habilidad que estaba allí era ella misma. Intentó activar su espíritu omniabarcante, y en ese momento, el golem de hierro, a 50 metros de distancia, giró la cabeza, mirándola como si tuviera una conexión telepática. Cuando sus miradas se cruzaron, Wenwan sintió que su conciencia se alejaba repentinamente, como si pudiera controlar al golem de hierro. Ese mismo día, Wenwan había puesto a prueba su habilidad. Podía influir en todos los seres vivos en un radio de 10 metros y también podía aplicarse a un solo objetivo, pero solo a animales. Al proyectarlo sobre ellos, podía extender su visión a distancias extremadamente lejanas. Wenwan no esperaba que sus habilidades funcionaran con el golem de hierro. Oculto en las sombras, Dick Yumin atacó de nuevo, moviéndose con la velocidad de un borrón mientras se acercaba al golem. ¿Qué tan grande será el cráter que creará esto? Pensó con seguridad, pero luego se congeló. El golem de hierro, como si tuviera ojos en la nuca, lanzó un puñetazo preciso hacia atrás, como si conociera su ubicación de antemano. Lo golpeó de lleno en la cabeza. ¡Pum! Se escuchó un sonido escalofriante, y casi todos los presentes se llevaron las manos a la cabeza instintivamente. Todo lo que vieron fue una figura corriendo hacia el golem de hierro, que entonces se estiró hacia atrás y lo embistió. Fue como un coche en una autopista chocando contra una roca, frenando bruscamente. El cerebro de Dick Yumin incluso quedó medio destrozado. Se tambaleó hacia atrás, agarrando el tejido cerebral esparcido por el suelo, sin importarle si estaba cubierto de tierra, y lo volvió a meter todo. Maldita sea. Maldijo, su cuerpo calentándose rápidamente, como un pato de piel roja en un horno, con la cara enrojecida y las venas abultadas. Al instante siguiente, su cabeza volvió a crecer milagrosamente por sí sola, aunque el pelo no había crecido del todo, dejando una calva. El golem de hierro se giró lentamente, y fuera una percepción errónea o no, Dick Yumin pareció ver un atisbo de confianza emanando de él. A lo lejos, Wenwan estaba de pie en la muralla de la ciudad, ya controlando al golem de hierro. Su posición le proporcionaba una vista despejada, lo que le permitió localizar fácilmente a Dick Yumin. Recordó algo que Wan Shan le había dicho cuando jugaban juntos. En aquel entonces, por mucho que Wenwan se esforzara, no podía vencer a Wan Shan. Su personaje siempre lograba aplastar a su oponente o remontar. Wenwan estaba completamente desconcertado, incluso practicando horas extra en privado, hasta que finalmente, tras insistirle a Wan Shan, pronunció a regañadientes una profunda declaración. Si sientes que es difícil actuar o que no hay oportunidad, entonces evade el paso. Es mejor no hacer nada que cometer un error.
Con suficiente tiempo, el oponente cometerá un error automáticamente. Además de esto, Wenwan aprendió dos cosas más. Aprovechar sus fortalezas. La figura de Wenwan se balanceaba como una flor en el viento frío, pero Gao Tianmiao percibió un aura dominante en ella. La ventaja del golem de hierro reside en su alcance de ataque. Como dice el dicho, una pulgada más larga, una pulgada más fuerte, un alcance de ataque de 4 metros es suficiente para aplastar al oponente. Además, su defensa y poder de ataque son de primera categoría. Solo tiene puntos ciegos y su velocidad es inferior a la del oponente. Tras comprender estos puntos, Wenwan tuvo una idea al instante. La condición para que su bando ganara era simplemente detener o repeler al oponente, así que solo necesitaba permanecer inmóvil y esperar a que éste lanzara un ataque. Sin embargo, si los perseguía precipitadamente hacia la ciudad, el terreno era complejo y era difícil predecir si se encontraría con imprevistos. Efectivamente, en el campo de batalla, al ver al golem de hierro inmóvil, Dicky Umin, con los ojos llorosos, actuó de nuevo. Al igual que antes, el golem de hierro pareció saberlo de antemano y atacó primero, lo que resultó en otra colisión predecible. ¿Por qué está pasando esto? Dicky Umin estaba furioso hasta la locura. Los zombis mutantes que habían presenciado el espectáculo se escondieron, temiendo que los destrozara en cualquier momento. El cuerpo de Dicky Umin salió despedido por los aires antes de estrellarse con fuerza contra el suelo. Al ponerse de pie con dificultad, descubrió que tenía varios huesos rotos. Tenía la pelvis conminuta, las costillas fracturadas en 4 partes y el fémur roto. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! El dolor avivó la ira de Dicky Umin, que casi se materializó. A la vista de todos, se hundió la mano en el estómago. Con un suave plop, la mano se introdujo en su abdomen. Tras unos instantes de tanteo, dejando huellas en la piel, se abrió todas las costillas rotas y las arrojó. Ya que están rotas, mejor que las tire. Como desesperados, los huesos rotos, mezclados con sangre y trozos de carne, cayeron al suelo, provocando escalofríos en quienes se encontraban en la zona segura. Una persona tan despiadada consigo misma seguramente sería aún más despiadada con los demás. Me dolía muchísimo moverme. Esto se siente mucho mejor. Dicky Umin, con la sangre goteando de sus labios y los ojos inyectados en sangre, cargó contra el golem de hierro como una bestia salvaje. Al instante siguiente, ambos chocaron. Mientras Dicky Umin cargaba, el golem de hierro, como si anticipara su llegada, le dio un puñetazo en la cara. Sin embargo, Dicky Umin no retrocedió. En cambio, usó su rostro maltrecho para resistir el puño del golem, avanzando 2 metros. Al ver esto, Wenwan dejó de controlar al golem de hierro. Al instante siguiente, el golem de hierro miró a Dicky Umin, agarrándole la cabeza con una mano enorme y levantándolo por encima de la suya. Con la otra mano le agarró los pies y comenzó a desgarrarlos con fuerza. Casi todos se quedaron sin palabras, observando la escena conmocionados. Un rugido desgarrador resonó en la oscuridad. El intenso dolor lo hizo gritar, pero sus ojos se emocionaron aún más, como si estuvieran a punto de estallar, fijos en el golem de hierro. Cuanto más dolor sentía, más furioso se ponía. Sus manos golpeaban la cabeza del golem de hierro a una velocidad increíble, produciendo un sonido estruendoso. Parecía estar dispuesto a dar su vida por la suya. Esta escena aturdió no solo a los humanos, sino también a los zombies. Henry se quedó a cierta distancia, pensando que Dicky Umin estaba un poco loco, pero recordando que acababa de salir de prisión, no le sorprendió. De hecho, era normal que alguien en prisión se comportara así. Esta lucha de vida o muerte sin duda conmocionó a todos los presentes, quienes contemplaron con asombro la demencial escena. El rostro de Gao Tianmiao palideció, con el corazón latiendo con fuerza. No podía entender cómo los dos podían estar tan locos. El golem de hierro era una cosa, era un objeto artificial, pero ¿por qué estaba el zombi tan frenético? Maldita sea. Este bastardo es imprudente. En la muralla de la ciudad, Tanúa vio esto y saltó. Antes no había tenido confianza ni una posibilidad segura de ganar, pero ahora era el momento de actuar. No tenía más remedio que luchar. Si el golem de hierro caía, casi todos los presentes morirían. Xionian y Gao Tianao hicieron lo mismo, saltando y corriendo hacia el golem de hierro a una velocidad vertiginosa. A lo lejos, se escuchó la risa ensordecedora de Dicky Umin. La cabeza del golem de hierro estaba ahora gravemente doblada, irreconocible. En contraste, él solo sufría de órganos internos rotos. Con su risa, la sangre cayó como una cascada por la cabeza del golem de hierro.
Sin embargo, al instante siguiente se detuvo bruscamente. Dos manos invisibles atravesaron repentinamente a Tanua y a los demás, moviéndose con una velocidad increíble y un silbido, agarrando los extremos de Dick Yumin. No. No es bueno. Dick Yumin sintió dos manos adicionales aparecer de repente en su cuerpo. Antes de que pudiera pensar, una fuerza tremenda tiró de ambos extremos. Esta vez, no pudo resistirse. Con un crujido, los huesos crujieron, como retorcer una galleta Oreo. El cuerpo de Dick Yumin se partió en dos, la piel restante se estiró, la sangre brotó a borbotones y los órganos internos se esparcieron por todas partes. ¡Maldita sea! El rostro de Gao Tianmiao palideció y se desplomó en el suelo. A Jian Yan Yan le tembló la garganta, pero se obligó a permanecer de pie en la muralla de la ciudad, obligándose a observar la escena. Sabía que este tipo de escenas solo aumentarían en el futuro, y tenía que adaptarse cuanto antes. Dick Yumin miró fijamente al golem de hierro con los ojos inyectados en sangre, mientras sus ataques se volvían aún más feroces. Como si nada hubiera pasado, la parte inferior de su cuerpo fue brutalmente derribada al suelo, mientras que la superior seguía aferrada al golem de hierro, trepando por su brazo y dejando un rastro de sangre. Al instante siguiente, oyó pasos apresurados. Al girar la cabeza, vio una mancha borrosa que se dirigía hacia él. De repente, alguien salió corriendo de su lado y le asestó un fuerte puñetazo en la cabeza sin decir palabra. Mientras aún pensaba, innumerables puños surgieron, uno tras otro, golpeándole la sien. En tan solo 2 segundos, su sien recibió cientos de golpes, como una tormenta. El gel viral de su cerebro fue alcanzado por esta fuerza, rebotando y cayendo al suelo. No. No. Su mirada recorrió a Tanua con un intenso resentimiento. El gel viral era la fuente del poder del zombi. Sin él, no había nada. Un instante después, sintió que sus párpados se volvían increíblemente pesados y la cabeza le daba vueltas. No pudo resistir la sensación y cerró los ojos gradualmente, dejando que todo su resentimiento e ira se disiparan con el viento nocturno. El pecho de Tanua se agitaba violentamente, respirando con dificultad. Al mirar al zombi en el suelo, destrozado con un gran agujero en la nuca, seguía conmocionado. En general, ni siquiera un zombi avanzado podía llegar a tal extremo. Su cuerpo había sido completamente destrozado por el golem de hierro, con todos sus órganos internos destrozados, pero aún poseía una vitalidad inmensa. Busquemos un lugar para enterrarlo, dijo Tanua con voz temblorosa. Se giró hacia Gao Tianao. No dejes que otros zombis se coman su cuerpo, o será otra amenaza. De acuerdo, llegaron finalmente Gao Tianao y Xion Yan, observando los restos en el suelo. Presionaron las manos contra el suelo, y al instante, el suelo se hinchó, convirtiéndose en olas que se tragaron los 2 trozos del cuerpo. Tanua recogió el gel viral que había caído al suelo y observó al golem de hierro. Aunque lo había destruido él mismo, fue el golem quien hizo el trabajo, así que Tanua simplemente negó con la cabeza y se lo entregó. Inesperadamente, el golem ni siquiera lo miró, se dio la vuelta y caminó hacia su cabaña. Su enorme cuerpo bloqueaba incontables vientos y lluvias, y al caminar, emitía un crujido, como de piezas oxidadas. El ruido resonó en la noche. Con pasos pesados, el golem de hierro finalmente regresó a su cabaña. Tras sentarse, permaneció en silencio. Sentía que no estaba en buen estado y solo quería esperar a que su amo, Guan Shan, regresara. Tanua y Xion Yan intercambiaron miradas, negaron con la cabeza y se dieron la vuelta para marcharse. Tras una breve discusión, decidieron entregarle el objeto a Wen Wan. El golem de hierro fue creado por Guan Shan, y como Guan Shan no lo quería, se lo darían a Wen Wan. Tras este impactante giro de los acontecimientos, los habitantes de la zona segura permanecieron en silencio toda la noche, con el corazón lleno de inquietud. De no ser por el golem de hierro, habrían corrido un grave peligro. Lejos del campo de batalla, Henry condujo a los zombis mutados restantes a un lugar apartado. Algunos zombis seguían mirando hacia atrás para ver si el gran bloque de hierro los había alcanzado. El golem de hierro obedeció las instrucciones de Guan Shan. Si los zombis estaban lejos de la zona segura, no los perseguiría. Jefe Henry, ¿qué hacemos ahora? Los zombis mutados restantes miraron a Henry con inquietud, esperando su decisión. Ver a Dick Yumin partido en 2 los había aterrorizado, lo que los había hecho huir presas del pánico. Ahora, un poco más tranquilos, volvieron a mirar a Henry. Después de todo, era el último zombi avanzado que quedaba, el más fuerte de todos. Henry reprimió su temblor y miró a todos. Ya que me escuchan, hablaré, dijo Henry tras un momento de reflexión.
Aún quedan muchos supervivientes en esta ciudad. Podemos cazarlos. No los provoquemos más. Al recordar la feroz figura del golem de hierro, Henry se estremeció. La última vez que se sintió así fue cuando quien blandía la espada de hierro los mató a todos, casi aniquilando a todos los zombis del terreno cercado. He oído que pronto una organización zombie de una ciudad costera establecerá un puesto de avanzada aquí. Podemos intentar ser de los primeros en unirnos, así tendremos voz en el futuro, dijo Henry. Los demás zombis asintieron, encontrando sus palabras bastante razonables. He oído que esos zombis han estado teniendo humanos como mascotas, ¿es cierto? Claro, es la idea más innovadora. ¿Y si te los comes a diario y se extinguen? Henry miró al zombi mutado y se quedó sin palabras. Este tipo de zombi era un ejemplo clásico de alguien sin cerebro, que solo sabía vivir el momento y no pensaba en el mañana. En comparación, incluso un simio blanco, como animal, era más inteligente que él. He oído que en las zonas costeras se ha desarrollado una ganadería a gran escala, donde se cría a los humanos como personas de carne y se les sirve en la mesa. Pueden criarse hasta los 60 años, aunque en algunos lugares se crían antes. En otros lugares, se cría a los bebés como alojamiento especial para los zombis de clase alta, y solo los zombis de primera clase pueden comérselos. Sin embargo, he oído que todo esto ocurre en la región del Reino del Elefante Blanco. Aquí todavía no tienen esa suerte. Junto al estadio, un hombre emergió de un túnel, oliendo a sangre, como si acabara de atravesar una fosa común. Si un zombi hubiera aparecido cerca, se habría abalanzado sobre Wan Shan sin dudarlo. Pero a su alrededor reinaba el silencio, pues todos los zombis de la zona habían sido aniquilados. Nivel actual. 1124. 16 fosos grandes le proporcionaron más de 1000 puntos de experiencia. Pensé que conseguiría más de 1600 puntos de experiencia, pero parece una ilusión, se lamentó Wan Shan. Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network, de forma fluida y sin complicaciones, ofreciendo una experiencia de lectura de capítulos sin errores ni desorden. Al principio, cada foso proporcionaba 100 puntos de experiencia, y con 16 fosos grandes, pensó que sería una gran ganancia, quizás 1600 niveles. Pero en realidad, a medida que subía de nivel, subir de nivel se volvía cada vez más difícil, lo que resultaba en el consumo de más de 500 puntos de experiencia redundantes. Primero, déjame darle un parche de experiencia a mi espada de diamante. Sacó su espada de diamante, exponiéndola al aire. Su durabilidad ya estaba por debajo de la mitad. Realmente hacía honor a su nombre como espada de diamante. Si fuera una espada de hierro, probablemente sería desechada en el acto. Espada de diamante. Hoja barredora primero mejora requiere 200 puntos de experiencia. Asesino de no muertos primero mejora requiere 200 puntos de experiencia. Encantamientos. Afilado primero, 100 puntos de experiencia, efecto de fuego, 200 puntos de experiencia, saqueo primero, 100 puntos de experiencia, retroceso primero, 200 puntos de experiencia, parche de experiencia, 500 puntos de experiencia. Mirando la deslumbrante variedad de opciones de encantamiento, Wan Shan encantó su espada de diamante con parche de experiencia. De ahora en adelante, esta espada de diamante lo acompañaría en sus campañas, por lo que su durabilidad tenía que estar garantizada. Puntos de experiencia actuales. Nivel 624. Luego miró su casco. Casco de diamante. Encantamiento actual. Ninguno. Encantamientos. Protección primero, 50 puntos de experiencia, respiración subacuática, 200 puntos de experiencia, excavación rápida subacuática, 200 puntos de experiencia, espinas primero, 50 puntos de experiencia. Primero, agreguemos protección. Al terminar las palabras, una luz púrpura brilló sobre la cabeza de Wan Shan y luego desapareció. Puntos de experiencia actuales. 574. Casco de diamante. Encantamiento actual. Protección primero, mejora requiere 100 puntos de experiencia. Encantamientos. Respiración subacuática, 200 puntos de experiencia, excavación rápida subacuática, 200 puntos de experiencia, espinas primero, 50 puntos de experiencia. ¿Continuar con el encantamiento? Sí. Mirando la indicación, Wan Shan examinó su espada de diamante de nuevo. Primero, miró afilado, que era necesario e imprescindible más adelante, luego aspecto de fuego. ¿Para qué sirve esto? ¿Me permite comer carne de zombi asada? Tras pensarlo un momento, Wan Shan decidió ignorarlo y añadirlo más tarde, cuando tuviera más puntos de experiencia. Entonces llegó el robo. ¿Podría esto hacerme conseguir más Hell Virus?
Si es así, sin duda vale la pena. Matar a un zombi mutado equivaldría a matar a 2 o 3, lo que enriquecería enormemente los recursos de la zona segura. Tras mucho pensarlo, Guan Shan decidió intentar encantarlo de todos modos. Si funcionaba, sería fantástico. En cuanto a la agudeza, ya hablaría de eso más tarde, ya que el objetivo principal ahora mismo eran los zombis. Espada de diamante. Hoja barredora primero mejora requiere 200 puntos de experiencia. Asesino de no muertos primero mejora requiere 200 puntos de experiencia. Reparación de experiencia. Saqueo primero mejora requiere 200 puntos de experiencia. Encantamientos. Afilado primero, 100 puntos de experiencia, adición de fuego, 200 puntos de experiencia, retroceso primero, 200 puntos de experiencia. Puntos de experiencia actuales. 474. Después de asignar algunos puntos, gastó gran parte de su experiencia restante, pero valió la pena. Encantó 3 veces, mejorando enormemente su poder de combate. Finalmente, estaba la recompensa por este viaje. Al abrir la barra de estado, pudo ver claramente su cantidad total de gel viral. Había 313 geles virales de los zombis mutados y 42 de los zombis avanzados. Era seguro decir que traerlos de vuelta enriquecería enormemente toda la zona segura. Si todos pudieran despertar sus habilidades, más de la mitad de las personas en la zona segura se convertirían en usuarias de habilidades. Ya no era un sueño que todos despertaran sus habilidades. Al mirar atrás al estadio, Guan Shan sintió que su decisión de cercarlo había sido lo mejor de su vida. Era simplemente un genio. No solo había evitado riesgos desconocidos, sino que también había resuelto un problema y, lo más importante, había convertido este problema en su propia granja, donde podía obtener recursos con regularidad. Mientras reflexionaba sobre esto, vio a muchos más zombis siendo arrastrados por la corriente, pero no los volvería a ver en 3 o 4 días. Lleno de la alegría de una cosecha de abundante, Guan Shan emprendió su viaje a casa. El cielo ya comenzaba a iluminarse, un pálido tinte blanco aparecía en el horizonte lejano, el resplandor de la mañana lo llenaba de luz dorada. De vuelta en el hotel, Guan Shan encontró un gran altavoz. Al encontrarlo aún encendido, lo acercó a la puerta principal y comenzó a reproducirlo en bucle. El fuerte sonido se extendió hacia afuera, atrayendo a innumerables zombis. Esta acción era como desangrarse deliberadamente al enfrentarse a un tiburón, o exponer intencionalmente la espalda al encontrarse con un tigre, pero un cazador inteligente solo necesita disfrazarse de presa. Como era de esperar, con esta acción, los zombis errantes parecieron recibir una orden y se abalanzaron sobre él. Jaja. Vamos todos. Mi espada de diamante está sedienta de sangre. De guardia en la puerta, emanaba el aura de un solo hombre que resiste a 10.000, mientras los zombis entraban en tropel y caían como una marea. Los puntos de experiencia que tenía en el lugar fueron absorbidos por su espada de diamante, restaurando rápidamente su durabilidad. Tras observar durante unos 15 minutos, los zombis frente a él habían escaseado. No quedaban muchos. Se podría decir que Guan Shan había matado a todos los zombis de los alrededores. Dondequiera que se oyera algún sonido, ya no había zombis. Guan Shan había contribuido una vez más a la gran causa del resurgimiento de la humanidad. Apagó los altavoces y su espada de diamante estaba completamente restaurada, habiéndose saciado de sangre. Mirando su querida espada de diamante, ahora de vuelta a su estado original, Guan Shan recordó la primera vez que se conocieron. Genial, mi espada de diamante, has vuelto. Partió de nuevo hacia la zona segura, matando a cualquier zombi que se encontrara por el camino. Era solo cuestión de conveniencia. Antes era muy cuidadoso con su espada de diamante por su durabilidad, pero ahora podía masacrarlos a voluntad. Si había algún superviviente cerca, podría considerarlo una buena acción. Tras caminar un rato, el contorno de la zona segura apareció a lo lejos. Pasaron otros 10 minutos, y Guan Shan llegó a la zona segura. El lugar era un desastre, cubierto de sangre y miembros amputados, claramente de zombis. El suelo también mostraba señales de haber sido removido. Oyó pasos retumbantes a lo lejos. Al levantar la vista, vio a su golem de hierro acercándose, con la cabeza llena de agujeros, como si se hubiera sometido a una cirugía plástica fallida. Anoche hubo zombis, ¿verdad? El golem de hierro asintió con la voz oxidada. ¿Están todos a salvo? El golem de hierro volvió a asentir. Guan Shan dejó escapar un largo suspiro de alivio y luego le dijo al golem de hierro: ven conmigo al almacén, te lo arreglaré. Ambos caminaron hacia la puerta de la zona segura. Los habitantes de la muralla ya habían visto a Guan Shan y abrieron la puerta con antelación.
Al entrar en la zona segura, era evidente que muchos habían sido afectados por la noche anterior, creando una sensación de paranoia, pero ninguno había caído en la locura. No pinta bien. Sin embargo, tras ver regresar a Wang Shan, el ánimo de la multitud mejoró considerablemente y regresó la sensación de seguridad. No sabían por qué, pero se sentían seguros con la presencia de Wang Shan. Comparado con el enorme golem de hierro, este hombre ofrecía una mayor sensación de seguridad. Había establecido una zona segura en poco tiempo, masacrando hordas de zombies con impunidad y justicia. Casi todos conocían sus hazañas. Podría decirse que Wang Shan comenzaba a parecerles una deidad. Wang Shan apenas había dado unos pasos cuando vio una hermosa figura corriendo hacia él desde lejos, trayendo una brisa fragante y acurrucada en sus brazos como una golondrina joven. Su cabello emanaba la fragancia de una mujer madura, y su curvilínea figura con forma de pera estaba entre sus brazos. Sin mencionar sus dos pechos blancos como la nieve, apretados contra su pecho, casi perfectamente redondos, cuya forma se sentía con claridad. ¿Qué pasa? Acarició la cabeza de la belleza que tenía en brazos. El cuerpo de Wen Wan aún temblaba levemente. La noche anterior, había mantenido la compostura, fingiendo hasta momento. Ahora, al ver el regreso de Wang Shan, su corazón finalmente se tranquilizó. Anoche vinieron muchos zombies y tu golem de hierro fue destruido. Al oír la voz temblorosa de Wen Wan, Wang Shan sintió una repentina oleada de miedo. Parecía que un golem de hierro no era suficiente. Tenía que construir de inmediato máquinas de segunda y tercera generación para asegurarse de que todo fuera infalible. Le dio una suave palmadita en la espalda a Wen Wan, y ella se apartó con sensatez, aunque sus hermosos ojos permanecieron fijos en Wang Shan. Wen Wan, como siempre, reveló sus piernas largas y sensuales, enfundadas en medias, que, combinadas con su aura radiante, desprendían un aura de belleza intocable. Solo Wang Shan podía saber lo delicada y suave que era la piel bajo esas medias transparentes y finas, que parecían jade auténtico, flexible e increíblemente tierna. Sobre ellas, llevaba una gabardina holgada color albaricoque, ceñida a la cintura con un cinturón que acentuaba su esbelta figura, y los destellos de sus piernas torneadas a través de las medias la hacían de una belleza deslumbrante. A lo lejos, Liu Qingquan se acercaba. Había estado bastante abrumado la noche anterior, probablemente debido a la amenaza zombie. Mucha gente estaba acumulando puntos frenéticamente para canjearlos con él. Sin embargo, no tenía suficiente gel antiviral. ¿Cómo iba a dárselo? Por lo tanto, solo podía posponerlo hasta la mañana, con la esperanza de que Wang Shan pudiera traer algo. Tras encontrarse, Wang Shan comprendió de inmediato los pensamientos de Liu Qingquan y le dijo: guardaré todo el gel viral en el almacén. Puedes organizarlo a partir de ahora. Los alimentos, las medicinas, el hierro y los diamantes deben estar en un almacén aparte, y el gel viral también. De acuerdo, entiendo. ¿Cuánto trajiste esta vez? Asintió Liu Qingquan. Ordenar era algo que tendría que hacerse tarde o temprano. Era solo que había muy pocos suministros, así que lo pusieron todo junto. 313 geles virales para zombies mutantes y 42 geles virales para zombies avanzados. Tras decir eso, ignorando los ojos ligeramente abiertos de Liu Qingquan, besó suavemente la frente de Wen Wan y entró en el almacén. En la muralla, algunos presenciaron la escena. Yuda y otros sonrieron levemente, mientras que algunos jóvenes estaban llenos de expectativas amorosas. Wen Yating los miró con frialdad. Incluso Gao Tianao, quien originalmente quería saludarla y entregarle la misión, se quedó atónito y se encontró en un dilema. ¿Qué pasa? Habla. Solo la ira se reflejaba en su rostro frío. Cuando esa mirada lo recorrió, Gao Tianao dudó en hablar. El horario de Tanhua coincidió con su misión. Se pregunta si podrías cubrir una de sus clases. El desarrollo de la zona segura ha sido como una autopista últimamente. La gente común está demasiado ocupada para seguir el ritmo, deseando tener más manos. Aquellos con superpoderes están aún más abrumados. Además de cumplir con los requisitos de la misión de Liu Qingquan, Tanhua también es responsable de enseñar artes marciales en la zona segura. Antes del brote de zombies, ya era un maestro en este campo, y ahora ha acumulado una rica experiencia práctica en la lucha contra zombies. Recientemente, también ha estado trabajando en el desarrollo de su propio estilo de boxeo, llamado boxeo de la familia Tan. Wang Shan se enteró y lo contrató para que enseñara técnicas de combate, con la esperanza de mejorar la efectividad en combate de la zona segura. Tanhua, naturalmente, no puso objeciones.
Siempre se había mostrado entusiasmado con la enseñanza y el aprendizaje, y le alegraba enormemente que cada vez más personas aprendieran su estilo de boxeo. Sin embargo, Guan Shan le había pedido recientemente que recopilara información sobre la planta de procesamiento de maquinaria Nuanyang y Furon Electric Machinery Co. Ltd. Así que tuvo que cambiar de lugar. Wen Yating frunció el ceño, asintió y luego recuperó su habitual actitud distante. Gao Tianao no sabía si estaba de buen humor o no. Después de todo, Wen Yating siempre tenía la expresión vacía. Era muy difícil saber si estaba de mal humor o simplemente tan indiferente como siempre. En cualquier caso, Wen Yating siempre se encontraba en ese estado ambiguo, como el gato de Schrödinger. Cuando no estabas seguro de si su actitud era buena o mala, podías intentar hablar con ella. Si su tono era malo y su actitud grosera, entonces estaba de mal humor. Por el contrario, si su tono era indiferente, entonces estaba de buen humor. En cualquier caso, Gao Tianao nunca había visto sonreír a Wen Yating. De pie allí, viendo alejarse la resentida figura de Wen Yating, Gao Tianao también estaba algo confundido. ¿Quién se había metido con esta mujer? Tras acariciarse la barbilla, Gao Tianao decidió dejar de pensarlo y ver si podía llevar a algunos hombres a misiones y llevarse una parte. Aunque no tenían puntos y cobraban mensualmente, Gao Tianao ya había empezado a cooperar con algunos, llevándose una parte el 1 de mayo. Lo anotó y les pediría que lo cambiaran por gel antiviral más tarde. En ese momento, la conversación entre Guan Shan y Liu Qingquan también estaba llegando a su fin. Por cierto, que Su Musen y Long Jinhua lleven a más gente y destruyan todos los edificios que se interpongan en el camino. Xion Lian nos acompañará. Liu Qingquan asintió y anotó todo. Guan Shan entonces condujo al golem de hierro al almacén. El almacén estaba lleno de polvo. Cuando la luz del sol entraba por las ventanas, se podían ver claramente las partículas de polvo bailando en el aire. La luz del sol era su luz y su escenario. Parece que tenemos mucho más hierro. Recogió el hierro que había sido desmantelado y ensamblado, y lo metió todo en el horno. Luego añadió leña. Como acababan de explorar la guarida del simio blanco, aún tenían madera de sobra. Guan Shan simplemente añadió otro juego. Habría más madera más adelante, pero necesitaban conseguir lingotes de hierro más rápido. El hierro que traían los de la zona segura no podía usarse directamente. Debía fundirse en un horno. Era un paso del proceso. Tendré que encontrar una mina de carbón más tarde, murmuró para sí mismo. El área alrededor del horno se calentó gradualmente, y las llamas danzaron en los rostros de Guan Shan y el golem de hierro. Listo. Abrió el horno, sacó más de una docena de lingotes de hierro, y el golem de hierro se sentó en el momento oportuno, mirando a Guan Shan. Guan Shan no sabía cómo usarlo, probándose repetidamente el lingote de hierro. Mientras aún lo descifraba, el golem de hierro simplemente lo tomó y se lo metió en la boca. Luego miró a Guan Shan con expresión de estupor. Aunque el golem de hierro no tenía expresión, Guan Shan comprendió milagrosamente su significado. Al tragarse el lingote, su cuerpo se recuperó ligeramente, alcanzando aproximadamente el tamaño de un lingote de hierro. Al ver esto, Guan Shan reflexionó. Así que eso es todo. La manifestación externa de la lesión de un golem de hierro es una pérdida de volumen, y el lingote de hierro puede reponer esa área. En ese caso, el volumen que un golem de hierro necesita restaurar es mucho mayor que en el juego. Sin embargo, esto también significa que el golem de hierro tiene mucha más salud que en el juego. Al menos, no dejará de atacar hasta que lo destruyas por completo de 4 metros de altura. Con más de una docena de lingotes de hierro tragados, la cabeza del golem de hierro se hinchó gradualmente. Tras comerse el último lingote de hierro, las heridas de la noche anterior ya no eran visibles, como si fueran nuevas. Guan Shan se tomó un momento para volver a revisar el horno, descubriendo que aún quedaba mucho hierro dentro, y que la madera no se había quemado del todo. Decidió dejar que el horno siguiera ardiendo. El golem de hierro asintió a Guan Shan, hizo una reverencia y se marchó. Al salir del almacén, Guan Shan respiró hondo. Justo ahora, alrededor del horno, el aire se sentía como si hubiera sido quemado, seco y abrasador, lo que hacía incómodo respirar. Todos en la zona segura estaban ocupados. Wen Wan había regresado a su puesto, y al mismo tiempo, He Jingning entró en el almacén casi inmediatamente después de Guan Shan. Al ver a Guan Shan, He Jingning se sintió un poco incómoda, agachó la cabeza y fingió no verlo mientras entraba. Jeje, rió Guan Shan entre dientes. Al oír la risa, He Jingning se quedó paralizada, como un avestruz que esconde la cabeza en la arena y desaparece en el almacén.
Siguiendo su memoria, encontró fácilmente el camino a la oficina de Wenwan y entró sin llamar. Justo enfrente estaba el rostro indefenso de Wenwan. Solo Wan Shan actuaría así, y este hombrecillo, sabiendo que no soportaría regañarlo, siempre lo hacía. Al ver a Wan Shan sonreír tontamente, Wenwan no pudo evitar reírse entre dientes, alegrando al instante toda la oficina. Por cierto, le di el gel viral de ese zombie avanzado que matamos ayer a Jian y a Nian. No te enojarás conmigo, ¿verdad? Wenwan parpadeó, diciendo juguetonamente. ¿Cómo te atreves? Wan Shan, fingiendo enojo, agarró con firmeza a Wenwan y, entre sus suaves exclamaciones sorprendidas, la giró y la sentó de golpe sobre una silla acolchonada, dándole un golpecito juguetón en la espalda baja, más como una broma que como un regaño. ¡Pum! La silla se balanceó ligeramente, y al notar la reacción exagerada de Wenwan, Wan Shan asintió con satisfacción. Seguía actuando tan dramática como siempre. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Wenwan se dio la vuelta, echando la cabeza hacia atrás para revelar sus dos delgados y blancos brazos, que posó alrededor del cuello de Wan Shan en un gesto cariñoso. La distancia entre ellos era tan corta que incluso su respiración se sentía con facilidad. ¿Eso significa que Jian Yan también tiene la oportunidad de despertar sus superpoderes? Al oír las palabras de Wan Shan, Wenwan rió entre dientes, acercándose, apoyando suavemente sus piernas contra las de él, un gesto familiar y afectuoso que elevó un poco el ambiente de la oficina. Sí, todo es gracias a ti, mi esposo. Con un aliento cálido, la distancia entre ellos se redujo gradualmente, su respiración rozando el vello fino de sus rostros. Wenwan entrecerró los ojos, preparándose para saborear el momento del beso, cuando oyó un golpe inesperado en la puerta. No hagas caso. Justo cuando Wan Shan se levantaba, ella lo agarró del cuello, acercándolos de nuevo. Entonces, Wenwan entrecerró los ojos, con la intención de reavivar la llama. Toc. 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 La persona de afuera parecía ajena a lo que sucedía adentro, golpeando la puerta sin parar, como si estuviera decidida a conseguir lo que quería. ¡Qué exasperante! Wenwan se incorporó, con sus generosos pechos casi presionando su rostro, antes plano sobre su pecho. Llena de ira, Wenwan, con sus tacones color carne, abrió la puerta con expresión hosca. Al abrirse lentamente, un rostro casi tan inexpresivo como el de Wenwan apareció en la habitación. Wen Yating entró lentamente, completamente ajena a la expresión de Wenwan. Sin embargo, si alguien la observaba con atención, podría discernir la suficiencia en la apenas perceptible curva de sus labios. ¿Qué pasa? Mientras Wen Yating seguía avanzando, Wenwan extendió la mano y la detuvo. Aunque la otra mujer se había esforzado mucho la noche anterior, ahora estaba interrumpiendo su diversión, y le era imposible dirigirle una mirada agradable. Por no mencionar que la otra mujer también era una competidora oculta. No es nada, solo quería recordarte que la chica de preparatoria no ha salido de su habitación en mucho tiempo. Su mirada fría recorrió el rostro disgustado de Wenwan y se posó en Wan Shan, detrás de ella. Su ropa estaba desaliñada, con huellas de manos y le faltaban botones. Sintió un peso indescriptible en el corazón, un dolor terrible. Sin embargo, al mirar a Wenwan, su angustia se alivió un poco. ¿Cuándo pasó esto? Wan Shan se levantó y se acercó a ellos. No sé, no ha salido desde anoche. Si Fan Ning no me lo hubiera dicho, yo tampoco lo habría sabido, dijo Wen Yating antes de irse. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol, resonando por el pasillo. Wan Shan y Wenwan intercambiaron una mirada, y Wenwan habló primero. Quiero ir a verla. De acuerdo, vamos juntos. Wenwan se puso rápidamente la gabardina, se arregló el pelo y siguió a Wan Shan a la residencia de Jian Yanyuan. Al fin y al cabo, era su hija adoptiva. No podía ignorarla. Sobre todo después de enterarse de la situación de Jian Yanyuan por Wen Yating, su mal humor empeoró. Los dos se marcharon a toda prisa. Poco después, entró Ji Yining con una lista de suministros recién inventariada. Al ver la oficina vacía, se sumió en una profunda reflexión. Wen Yating, de pie en la plataforma, observaba en silencio a las dos figuras apresuradas, y una pregunta surgió en su mente. ¿Podría ser que Jian Yanyan y Wan Shan no tuvieran ese tipo de relación? Wen Yating no entendía por qué Wenwan, quien claramente era la madre adoptiva de esta chica, albergaba esos sentimientos por Wan Shan. Ella misma no estaba segura. ¿Y si se había equivocado? Al mirar a las dos personas de abajo, las vio abrir la puerta de Jian Yanyan y entrar. En general, hay tres maneras de que los superhumanos despierten.
La primera es el despertar natural, que es la opción óptima. La segunda es mediante fiebre alta, donde el virus zombie se acumula al máximo y es transformado por el sistema inmunitario. La tercera es mediante estimulación externa, concretamente, gel viral, murmuró Wen Yating en voz baja. Esto era algo que habían aprendido de alguien del reino del elefante blanco, aunque este falleció pocos días después. Al entrar en la habitación de Jian Yanyan, una luz brillante iluminó su pálido rostro al abrir la puerta. La habitación olía a virus y el aire era pesado y opresivo. Jian Yanyan murmuró al abrir los ojos. Lo primero que vio fue a Guan Shan corriendo. Las lágrimas inundaron sus hermosos ojos. Con un sollozo, dijo vacilante. Hermano Guan Shan, Yan Yan va a morir. No morirás, no te preocupes, Yan Yan, dijo Wen Wan, casi corriendo. Al ver a Jian Yan Yan tumbada en la cama, su corazón se desbordó de compasión y ternura, como una presa rota, incontenible. Extendió la mano y limpió suavemente la frente de Jian Yan Yan. Sus finos dedos limpiaron las finas gotas de sudor. Al parecer, percibiendo la preocupación de Wen Wan, Jian Yan Yan no pudo contener las lágrimas y le temblaron los labios. ¿Qué hacemos? Nunca me había encontrado en esta situación. Guan Shan se devanó los sesos con ansiedad. Normalmente, en este tipo de situación, salía al campo con un cubo de hierro a buscar una vaca y beber su leche, sin siquiera distinguir entre macho y hembra. ¿Pero dónde iba a encontrar una vaca ahora? Ni siquiera podía encontrar un pollo. El brazo de Wen Wan temblaba, como si hubiera pensado en algo, y se levantó apresuradamente, diciéndole a Guan Shan: voy a buscar hielo y también a ver si hay algún medicamento para el resfriado. Vigila este lugar por mí. En cuanto terminó de hablar, salió corriendo, dejando solo a Guan Shan y a Jian Yan Yan en la habitación. Tras la partida de Wen Wan, los grandes ojos de Jian Yan Yan volvieron a mirar a Guan Shan, llenos de profunda reticencia, como si quisiera ver su rostro un poco más antes de morir, queriendo grabar su imagen en su corazón. Antes de esto, Jian Yan Yan nunca había conocido a un hombre tan atractivo. No necesitaba complacer deliberadamente a los demás. Su mirada era firme, siempre tenía sus propios objetivos y metas, se atrevía a luchar, era valiente e intrépido. No supo cuándo empezó, pero Jian Yan Yan se sintió atraída inconscientemente por él. Desde entonces, su mirada nunca se posó en ningún otro hombre. Hermano Guan Shan, Yan Yan no te volverá a ver. Al oír la voz llorosa de Jian Yan Yan, Guan Shan se sintió cada vez más ansioso, pero solo pudo imitar la actitud de Wen Wan mientras se secaba el sudor y se apartaba los mechones de cabello pegados a la cara. Jian Yan Yan entrecerró los ojos, mareada. En ese momento, sintió unos dedos suaves que le limpiaban la mejilla. Por alguna razón, su instinto le dijo que ese dedo le sería muy beneficioso. El dedo se movió ligeramente hacia abajo, y Jian Yan Yan aprovechó la oportunidad, abriendo ligeramente su pequeña boca y tomando con cuidado el dedo cálido en su boca. Guan Shan se quedó atónito, sin entender por qué. Le costaba pensar en la situación actual. Esto no debería haber sucedido, ¿verdad? Instintivamente, quiso apartar el dedo, pero entonces oyó la voz de Jian Yan Yan, llena de súplica, casi desesperada. Por favor, no me lo saques. Estas palabras hicieron hervir la sangre de Guan Shan. Algo no encajaba. Solo se lo había oído decir a Wen Wan. Nunca esperó que Jian Yan Yan dijera eso. Entonces Guan Shan se dio cuenta de algo y negó con la cabeza con fuerza. Guan Shan, eres un cabrón. Pensando en esas cosas. Jian Yan Yan es prácticamente tu hija adoptiva. ¿No deberías estar curándola? Recomponiéndose, se puso un poco serio y volvió a mirar a Jian Yan Yan. La chica, que parecía de secundaria, le chupaba el dedo con una expresión de anhelo, como la de un bebé recién nacido. Pero a diferencia de un bebé, la expresión de Jian Yan Yan era increíblemente atractiva. En lugar de la ternura de la bebé, poseía un encanto seductor. En la cama del hospital, los ojos de Jian Yan Yan estaban nublados, entreabiertos, y su mirada seductora revelaba un encanto asombrosamente seductor. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, su cuerpo subía y bajaba con la respiración. Una lengua pequeña y delicada, caliente y pegajosa, rodeaba sus dedos, moviéndose de un lado a otro, pero lo que sorprendió a Guan Shan fue que Jian Yan Yan parecía buscar algo con urgencia. He oído que la gente reacciona instintivamente en tiempos de crisis. Los animales reaccionan instintivamente en tiempos de crisis. Los perros, cuando están gravemente debilitados o heridos, salen a buscar hierbas, y los humanos hacen lo mismo.
En ese momento, la pequeña lengua de Jian Yan Yan rodeaba ansiosamente sus dedos, como si intentara abrir algo. ¿Será mi sangre? Se preguntó Wang Shan. Sus capacidades físicas actuales superaban con creces las de la gente común. No sería exagerado llamarlo extraterrestre. Podría ser que Jian Yan Yan necesitara sus fluidos corporales, razón por la cual se aferraba a sus dedos. Pensando en esto, Wang Shan sacó inmediatamente su espada de diamante, cuya luz púrpura iluminó la habitación, y Jian Yan Yan abrió ligeramente los ojos. Con un aura afilada que emanaba de él, Wang Shan recogió la espada de diamante y se cortó el dedo. Debuff. Bleeding, 30S, Wang Shan concluyó a través de la experimentación que su cuerpo no puede ser dañado por fuerzas externas, pero puede ser dañado por sí mismo. Cuando una gota de su sangre cayó al suelo, la mirada de Jian Yan pareció pegada a ella, cayendo también al suelo. Una profunda sensación de pérdida se elevó dentro de ella, como si fuera un desperdicio. Pero entonces, el dedo de Wang Shan se extendió, como si fuera un objeto sagrado supremo. Jian Yan se elevó milagrosamente de la nada, extendió su mano y la acunó con cuidado, colocándola en su boca como un biberón. Cuando la sangre entró en su boca, la tez de Jian Yan mejoró casi visiblemente, recuperando su color en un abrir y cerrar de ojos, sus ojos se volvieron cada vez más brillantes. Jian Yan se chupó el dedo con la lengua casi obsesivamente, con la garganta agitada mientras bebía la sangre que rebosaba. Tos, ya basta, Wang Shan tosió 2 veces, incapaz de contenerse. La cámara baja ya había reaccionado. Continuar solo traería vergüenza. Ah. Jian Yan pareció despertar de un sueño. Su delicado rostro se tiñó de un rojo vino cautivador. Solo entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Algo tan vergonzoso que había hecho sin siquiera darse cuenta. No podía mirar a la cara a nadie. Sobre todo las palabras que había pronunciado, parecían sacadas de una película para adultos. Había sido tan despreocupada. ¿Qué debía hacer? ¿Afectaría su imagen ante Wang Shan? En la cama del hospital, el rostro de Jian Yan se sonrojó al instante desde el cuello hasta las mejillas y las orejas. Tímidamente, se cubrió con la manta, dejando solo su cabello al descubierto. Wang Shan retiró el dedo, y aún se veían 1 o 2 mechones de cabello plateado, que se estiraban constantemente y estaban expuestos al aire, dándole una sensación ligeramente fresca. Wang Shan no sabía qué decir, así que solo pudo preguntar con preocupación. ¿Te sientes mejor, Yan? Estoy mejor, dijo una voz apagada desde debajo de las sábanas. Jian Yan estaba acurrucada bajo las sábanas, casi sufriendo un golpe de calor. ¡Qué bien! Después de que Wang Shan terminó de hablar, volvió a guardar silencio. La escena permaneció en silencio un rato hasta que Wen Wan entró apresuradamente, lo que cambió el ambiente. Se acercó a la cama y cogió a Jian Yan con expresión preocupada. Solo encontré un medicamento para el resfriado. No tengo hielo ahora mismo. Sacó unas cápsulas para el resfriado y antiinflamatorias y se las entregó a Jian Yan, y también tomó una botella de agua de un lado.